que con nosotros como todas las semanas, José Iniesta. Muy buena, don José. Buenas tardes, Javi. Señor Quique. Don Javier, felicidades. Felicidades porque hoy es el Día Mundial del Videojuego. ¿Hoy es? Hoy es el Día Mundial del Videojuego, así que felicidades. Así que todos a vuestras casas a correr a jugar a los FIFAs y a los Call of Duties. Bueno, pues fíjate si viene justificado, ¿no?, la sección especial que vamos a hacer hoy de ILT Juegos en Sevilla Fútbol Club Además, Radio. es un día mundial, pero hemos indagado un poquito y resulta que es un día mundial, pero a la vez nacional, porque es un día elegido por la prensa española para que hoy celebremos, aparte de que era un día con unos aniversarios de distintos videojuegos clásicos, tipo Resident Evil, tipo Tomb Raider, y hoy lo usamos como fiesta del videojuego para celebrar que, bueno, pues esta afición que tenemos todos, que es tan maravillosa, fantástica. Hoy está justificado entonces dedicar la jornada del día al videojuego en rigor, ¿no? Absolutamente, así que nada, eso, felicidades, muchas felicidades. Bueno, pues muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, José? Pues mira, como es el Día Mundial del Videojuego, nosotros vamos a hacer un poco de retrospectiva, lo hemos llamado retro en mayúscula, lo demás perspectiva en minúscula. Perspectiva en minúscula, vale, por retro, ¿no? Claro. Vamos a echar la mirada atrás. Vamos a echar la mirada atrás y vamos a hablar. Tú eres, perdona Guille, que no te había saludado, tú eres de juegos retro también, de Claro. juegos actuales de última moda, pero juegos retro también. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El juego retro está en mi corazón. ¿Te gustan los píxeles? Me gustan los Hay píxeles. que reconocerlo. Como cabezas de bebé, no, pero píxeles me gustan. Pues las consolas de la primera a la tercera generación, es decir, desde el inicio hasta unas consolas muy famosas que luego comentaremos. Muy bien, bueno, pues va a haber tiempo de todo, como digo, edición especial, como última del mes de agosto, a las puertas de la nueva temporada que empieza en septiembre, y más justificado que nunca con el Día Mundial del Videojuego. Pues señores, los micrófonos de Sevilla Fútbol Club Radio pasan a ser vuestros ILT Juegos. Pues nada, esta sección nueva, la retrospectiva. Una sección, pues eso, de la historia de las consolas, que bueno, que en principio pues nos vamos a centrar en ella, aunque si podemos también tocaremos un poquito del videojuego en general. Pero hoy en concreto, pues lo que queremos es hablar de las consolas, esas cajitas que tenemos mucho en nuestras casas para jugar videojuegos. Y bueno, se debe de entender que no se puede hablar de todas en un programa con profundidad sin, bueno, pues cortar un poquito y elegir alguna cosa. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de la primera parte de la historia de las consolas, ¿vale? Esto sería 3 generacioncitas de consolas. ¿no? Es que te diría que cada una te da para un libro, pero no te da para más de un libro. Cada una de pues, ellas, no cada generación, sí, sí. cada consola. De hecho, hemos entrevistado a uno con un libro para una única consola. Y bueno, la cosa que aquí donde vamos, yo creo que antes de entrar en materia para hablar de una consola en concreto, de algún sistema en concreto, lo primero es hacer una aclaración a la gente que nos está oyendo, porque es la típica cosa que muchos tienen en el imaginario popular, ¿no? Que en las videoconsolas, pues los videojuegos y las videoconsolas es una cosa de invento japonés y que, bueno, que es allí donde nació. Porque es así, ¿no? La consola la inventaron los chinos, esto es así. Yo pensaba eso. Ni los porque chinos ni los a japoneses. lo mejor las más famosas son Atari o Nintendo, que no sé si viene de un país asiático. Pues mira, es que es un error muy común. Lo voy a aclarar muy rápido, ¿vale? Nace en Estados Unidos allá por el año 62. 62. En el 62. Y es que el equipo de nerds, ya sabes, los típicos frikis tecnológicos del MIT, ¿no? Pues capitaneados por este hombre Steve Russell, que es uno de los padres de los videojuegos, ¿no? Pues crearon el primer videojuego, Space War. Pero también hay gente que podría hablar de esto un poquito antes, que podría obligar, oye, los videojuegos nacieron un poquito antes, incluso 10 años antes. Porque Space War, que dice que creo que es el primero, que es el del avioncito, el de la navecita que va disparando. Se parece un poco al Asteroids y era realmente los chicos del MIT lo que hacían era una especie de trabajo de fin de carrera y ahora cada uno, Steve Russell estaba al mando, pero cada uno aportaba algo. Ahora llegaba un astrónomo y decía, estos planetas son incorrectos, y venía y cambiaba el fondo para que los planetas estuvieran bien. Es algo que se parece un poquito al Asteroids. Exactamente. Bueno, la cosa que te decía, que algunos ubicarían este inicio de los videojuegos incluso 10 años antes, porque en otro proyecto de fin de carrera, ¿no? de esto, crearon uno que era el OXO, o XO, ¿no? El 3 en raya.
Lo que pasa que, bueno, no suele aparecer en los libros porque... como el primer juego interactivo, no por otra cosa, sino porque no tenía videoanimación. Es un 3 en raya simplemente que está hecho por computadora y ya está. Por computadora. Es difícil catalogarlo como videojuego, si bien es verdad que es un juego electrónico que tiene lucecitas, pero le falta cositas, ¿no? El primero yo creo que casi todo el mundo estaría de acuerdo que es el Space War de Steve Russell, yo creo. Pero eso, no solo en Estados Unidos empezaron los videojuegos, sino que también la propia industria del videojuego hizo sus primeros pasos allí, en Estados Unidos, ya sabéis, bueno, con el tenis, el Pong y, bueno, todos esos clones y similares que tuvo. Así que no, Japón no ve el nacimiento de la industria. Pero ojo, Japón es súper importante, entre otras cosas porque es el país que saca de la cuneta a la industria después de lo que es conocido como la crisis del 83. En la que, bueno, es que esta crisis es gorda, es que casi muere la propia industria del videojuego cuando solo llevaba 11 años de existencia. Muy importante la crisis del 83. Si no la hubiéramos superado, gracias a cierta compañía japonesa, posiblemente a día de hoy no estuviéramos jugando a los videojuegos. Una pregunta, el usuario que quisiera jugar a eso, al Space War que nos estaba diciendo, al Pong y esto, ¿dónde lo hacía? En ese momento, al ser un proyecto del MIT, pues tenías que formar parte del MIT, tenías que formar parte del grupo que tenían acceso a los ordenadores del MIT y a partir de ahí podías jugar. Pero es Atari la que... no salió al público esos juegos. Yo no podía ser, entre otras cosas porque no había nacido, Javi. Es Atari la que realmente, digamos, que lo lleva al público, y ahora lo iremos viendo con el Pong. Pero no es Atari ni siquiera la que crea ese tipo de sistema, ni la que crea la primera consola, y eso yo creo que lo iremos descubriendo poco a poco, ¿no, Will? Exactamente. Y ahora otro apunte más antes de continuar, porque es un error habitual cuando se aborda la cuestión de historia de los videojuegos, que consola, industria y demás. Y es que, bueno, se suele cometer el error garrafal de olvidar al tercer mercado en importancia mundial de los videojuegos. Y es que nosotros, Europa... y un poco, por supuesto, España, representábamos un papel importantísimo. Lo que pasa es que aquí tarda mucho en verse las consolas porque, bueno, aquí lo que predominaba es esto que ya sabemos, los microordenadores, ¿no? Los microcomputadores, como el Amstrad CPC, que mogollón de gente que seguro nos está escuchando a jugar en uno, o el Spectrum, por Dios, barato, bueno, una pasada, el Commodore o el MSX. Es cierto que es un error habitual porque siempre que escuchas los libros o lo que sea, muchas veces son traducciones y la historia de la Famicom, la historia de Atari, realmente aquí esto era territorio de Amstrad, Spectrum, MSX y hasta luego. Pero aquí, territorio a lo bestia. Es decir, heredado del campo británico, que es lo que luego daría la era que conocemos del software. Y por eso lo comentamos, esto que es un error habitual al abordar la historia. ¿Qué es lo que pasa? Que la historia la escriben quien escribe de la historia y a veces desde el punto de vista que ellos tienen. ¿Quién ha publicado los libros más populares sobre historia de los videojuegos? Pues resulta que desde Estados Unidos o desde Japón. Esto no, claro, a esa hora cuando ya se han reivindicado todo este tipo de cosas, de los movimientos retro y demás. Y los españoles fuimos fortísimos haciendo software y juegos para estos microordenadores, vamos. La edad de oro del software español, como siempre se habla. Creo que sería el momento de dividir videoconsola de videojuegos. Aquí jugamos a videojuegos, pero realmente las videoconsolas que nosotros conocemos a día de hoy tardaron un ratito en llegar a nosotros y popularizarse otros. Exactamente. Más. Pues eso, Javi, esta metasección, esta retrospectiva va a estar centrada, que no nos equivoquemos, no vamos a hablar de microordenadores, vamos a hablar de consolas. Pero podríamos hablar de microordenadores en un futuro. Sí, nos gustaría dedicarle consola, un programa. ¿Habéis dicho que empezamos por Atari? No Atari es lo más grande, pero no es la primera que llega. Así que vamos a empezar ya por la primera generación, que va desde 1972 a 1976 y que nosotros hemos llamado los clones del tenis y del Pong.
usaban ese recurso, ¿no? Paletita y pelotita. Ahora verás. Qué bien se lo hubiera pasado Nadal allí en su salsa, madre mía. Le pones tierra batida y se tira como un loco, tío. En fin, si tenemos que empezar hablando de las primeras videoconsolas, la verdad es que tenemos que empezar hablando de la Magnavox Odyssey. Y es que se considera la primera videoconsola doméstica de la historia. Y con ella, por supuesto, pues queda inaugurada la primera generación de consolas. Se lanzó en septiembre de 1972, pero hay que rebobinar un poquito más. Y es que, claro, esta videoconsola pues no surge de la nada, y es que nace a raíz de una sucesión de prototipos que van creando. En 1951, el señor Ralph Bauer, que es considerado el padre de los videojuegos y debería ser una figura mucho más conocida, y todo el mundo conoce, volvemos otra vez a lo mismo, todo el mundo conoce a Miyamoto, a Kojima y a Baer que le den, tío. Tendría que haber tenido mucho dinero. Total, era un ingeniero estadounidense que tuvo la misión especial de construir la mejor televisión del mundo, así tal cual, con muchas comillas, la mejor televisión. Total, que este hombre pues pensaba que para que fuera la mejor televisión tenía que llevar una especie de juego interactivo integrado. Así que bueno, años después, pues junto al ayudante que le asignaron, que se llamaba Bob Tremblay, pues diseñaron el primer prototipo aún no jugable y al que se le conoce como TV Game One. Pero ese prototipo gustó. Así que ya, con los billetitos necesarios, cogieron un nuevo ingeniero, se incorporó al equipo que se llama Bill Rush y empezaron a realizar nuevos prototipos, juegos interactivos, hasta que al final llegaron al séptimo, que ya era jugable y que se conoce como The Brown Box, o la caja marrón, que no es un zurullo en una caja. Es decir, esto se le llama Brown Box por el tema de los aspectos que tenían las carcasas de madera, tanto de la consola como de los mandos, ¿no? A ver, recordemos que las televisores normalmente eran cajas de madera o tenían acabado chapado en madera, que ese acabadito, es decir, estética para que quedara bien en la casa. Y claro, que desde la radio no podemos mandar fotos, pero que si alguien quiere ir metiéndose en Wikipedia para ir mirándola, todos los diseños de esta primera generación y parte de la segunda quizás, casi todo lo que predomina es tenían toquecitos de cajita de madera con sus movidas y sus diodos. Y yo tengo que decir que he contado con la suerte de verla en un museo de videojuegos, que no hay muchas. Y en Retro Sevilla suelen traer un Atari 2600 original de madera, que dices tú, esto tiene carcoma, esto va bien. No, pero todavía. La Brown Box, digo. Ah, la Brown Box. Sí, ah, la he visto. Muy chula. Me eché unas fotos con ella. Total, así que tras mostrar el prototipo a varios fabricantes, pues en enero del 71 Magnavox accedió a producir la que en mayo de 1972, no, 73 en Europa y 74 en Japón, licenciada a Nintendo, que siempre han sido unos visionarios y ya llegaremos luego a ese tema, se convertiría pues en la primera videoconsola doméstica, la Magnavox Odyssey, como hemos dicho, blanca y ya solo con algunos toquecitos de color madera para que pareciera un objeto más un poco de tener en el salón, ¿no? Se lanzó por $99, que a día de hoy pues son ni más ni menos que 600 euros. Bueno, tampoco está totalmente desorbitado para lo que era el cacharrito, ¿no? A España no nos llegó, pero como nosotros somos así, pues nos hicimos nuestra propia versión. Así que la empresa barcelonesa Interelectrónica S.A. pues lanzó en nuestro país la Overcal, que se conoce como la primera consola clon y la primera europea de la historia. Ojo al dato, siendo educado para decir consola clon, porque esto no deja de ser una consola pirata, digámoslo bien con todas podríamos sus letras. decirlo así. Es la primera consola pirata conocida, es nuestra. Es pirata a reventar, pero claro, como lo habíamos hecho nosotros tampoco quería decirlo, Kike. Es de estas cosas que igual me callo mejor para la próxima, ¿no? Total. Ya prescrito, ¿eh? Sí. Por cierto, al final del año del lanzamiento, la Odyssey ya había vendido entre 69.000 y 100.000 unidades. Que tú dices, bueno, no es mucho, es poco, pero es que llegó a 350.000 unidades cuando se descontinuó en 1975 y pronto diremos por qué y cómo aumentó sus ventas, ¿no? ¿Y a qué podíamos jugar en la Magnavox Odyssey? Pues los mandos ¿y cómo? Los mandos tenían 3 ruedecitas, 2 de ellas eran para controlar los ejes horizontal y vertical, y un botón de reset que no reseteaba la consola, pero sí elementos de algunos de los juegos. Tuvo 28 jueguitos, algunos integrados y otros en formato cartucho, que se basaban en la línea fija y 2 o 3 cuadraditos blancos que se movían, pues que todos hemos visto mil veces en estos juegos tipo tenis o pong, ¿no? Algunos juegos además tenían un plastiquete que se llama overlay, que se ponía en la pantalla de la televisión y se quedaba pegado con la electricidad estática. Fíjate tú el asunto, ¿verdad? Claro, no había que echarle salivica ni nada de eso, se quedaba pero allí por pegado. La propia tele, ¿no? Por claro, la propia la electricidad pantalla estática de la tele pues se quedaba. Entonces pues había un montón de diseños que lo que hacían es que
esos 2 cuadraditos blancos que estaban por debajo, pues tú te pensabas realmente que estabas jugando a otra cosa, pero en realidad esos cuadraditos estaban ahí, ¿sabes? Es decir, incluso uno de ellos le pusieron que venía también con fichas y billetes para simular que estabas en una ruleta de casino. Es decir, espléndido, ¿sabes? Wow, tío. Vamos a jugar un videojuego con billetes de verdad. Idea maravillosa y todo con una pegatina, como quien dice, encima de tu tele, ¿no? En fin, algo más tarde, del 75 al 77, pues Magnavox sacó 8 iteraciones más de su consola. Cada una pues le metían unas pequeñas mejoritas con respecto a la anterior. La Odyssey 100, la Odyssey 200, 300, 400, 500, 2000, 3000, 4000, hasta una 5000, aunque esa se quedó en prototipo. Las mejoras pues variadas, ¿no? Sonido, cambio en los juegos, en los mandos y la llegada del color, muy importante. Hombre, está claro. Es verdad que la Magnavox fue la primera, José, pero fue la más grande, sería la que estaría llamada a liderar los siguientes mercados en las siguientes generaciones. Hemos hablado mucho de la Magnavox y hombre, es la primera y hay que tener en cuenta a ella y a Ralph Baer y todas sus distintas iteraciones. Pero es que sería Atari, eso, quien cogería ese testigo y quien estaría llamada pues a liderar todo este jaleo, ¿no? Pero bueno, como todas las historias tienen un comienzo, el primer caballo de batalla, y vamos a hablar solo de cacharros domésticos, y el primer caballo de batalla doméstico evidentemente sería una versión de su exitoso arcade, el Pong que conocemos todos, la recreativa que data de noviembre del 72, y si estáis haciendo cálculos, correcto, es solo un mes después de la Magnavox de Baer, es decir... ¿Casualidad? ¿Casualidad? No lo creo. Se saca un juego muy parecido que hay en la Magnavox y es de un mes después. Porque más o menos todo tenéis en mente lo que es el Pong. Yo creo que puede ser el videojuego más antiguo así retro más conocido. Pong, me imagino que sí lo sabéis. Ese juego que, bueno, todos conocemos. Ese de las palas blancas sobre el fondo negro. Y bueno, este título es importante porque, bueno, en su momento lo que hace es despegar el mercado del arcade, pero es que también va a hacer mucho por el mercado doméstico, que es lo que estamos hablando aquí ahora. Porque estamos hablando del 72, pero Atari saca en noviembre del 75, y ahora sí vamos a hablar de consolas, su Atari Home Pong, que no es otra cosa que es la versión doméstica en la videoconsola del susodicho arcade de Pong. Ya está, no tiene más ciencia. Me funciona muy bien en los arcades y lo llevo a las casas de cada uno. Y es la primera vez que se usaba, y esto es muy importante también, que se usaba un microchip en un producto de Atari, el cual fue desarrollado durante 2 años por Alan Alcorn y Harold Lee. Porque no nos hemos parado, y creo que antes lo hemos dicho un poco por encima, pero las consolas primigenias antes que esto y algunas cositas tipo arcade eran solo diodos y transistores, era lo que hemos hablado antes, la caja de madera cargada de diodos y transistores. Los chips nacen en el Atari Home Pong, al menos en el mundo de las videoconsolas. Y bueno, ya hemos hablado un poquito, pero por supuesto que Magnavox demanda Atari, porque es que la similitud del conocido y celebérrimo Pong con el juego de tenis que ya venía en la Magnavox de antes, es que son... Es sangrante. Son clavados, son es similares, sangrante. es el mismo juego. La única diferencia es que uno era un cuadrado y otro un rectangulito, ¿no? Oh, Pero vamos... ¡Qué diferencia! ¡Qué por gran Dios. diferencia! ¡Wow! Vamos... Pero no te lo pierdas porque continúo, porque el fundador de Atari, que todos conocéis, Nolan Bushnell, este tío que tiene 1000 movidas de historias y de anécdotas de todo tipo, niega por completo esa inspiración y dice que todo es fruto de la casualidad. Madre mía, en un mes hemos creado Ralph Baer y yo prácticamente lo mismo. Y ahora resulta que Baer puede demostrar que Bushnell estuvo en la presentación inicial de la Odyssey aportando las firmas de los asistentes a la carpa de presentación. Es decir, que para tú ver la presentación de la consola tienes que entrar y firmar. Y allí está la firma de Nolan Bushnell. Y qué suerte tuvo de guardar ese documento el tío, ¿eh? Sí, no, nunca tiréis los papeles porque para que Sí. veáis que siempre pueden salvaros de algo. Así que Atari tuvo que poner su dinerito encima de la mesa para su correspondiente licencia de aquella de casualidad que decía, y otros tantos que vinieron después también tuvieron que soltar su dinero al que hemos dicho que era el padre de los videojuegos, a Baer. De todas maneras, eso se queda zanjado porque Pong está vendiendo muchísimo. Las buenas ventas del Pong doméstico traen consigo un aluvión porque es prácticamente, y mira que la Magnavox es mucho más vendida en esa generación, pero el éxito que trae el arcade de Pong y la marca que ya es Pong en el mercado de las consolas domésticas, de repente trae consigo una fama, el celebérrimo Pong trae una fama que trae consigo también, aparte de la fama, un aluvión de sistemas clónicos que intentan imitar la consola y el éxito de Atari. De repente todo el mundo tenía un Pong, todo el mundo quería algo que se pareciera a un Pong, y con eso iban a hacer el dinero que estaba haciendo Atari, que era muchísimo. Aquí hay que pararnos porque normalmente estas consolas, no todas, pero normalmente estas consolas lo hacían con la ayuda del también celebérrimo Pong a chip. ¿Qué es esto?
Pues esto es un chip de la General que lo hacía muy sencillo. Era, en vez de tener que tener los diodos y tal, era un chip que emulaba por completo el Pong. Y ya va a haber un montón de consolas clónicas. La primera generación está llena de consolas que se parecen, como bien ha dicho José en el título, que se parecen mucho al Pong, como la TV Tennis Electro Tennis, que si os dais cuenta le pusieron tenis 2 veces para que ahora sea muy difícil de decir. Para dejar Es claro... como, es tenis, pero es electrónico. Oye, pero va de tenis el juego, ¿eh? Sí, bueno, que lanza Epoch en Japón en el 75 y a partir de entonces este tipo de consolas van a copar el mercado. Es decir, Videoconsola es Pong o algo que se le parezca. montones. Todo el mundo fabricando cacharritos de Pong. Todo el mundo quería tener su cacharrito de Pong. Y si queréis vamos a empezar no lo vamos a enumerar todos, por Dios, porque podríamos estar aquí hasta mañana, pero voy a decir un par de cositas que a mí me parecen importantes, porque me gusta mucho que uno de estos clones sea, y si queremos empezar por orden cronológico, sea la de Connecticut Leather Company. ¿Qué es esto? La Connecticut Leather Company era una compañía de cuero de Connecticut, como su nombre indica, que después de vender durante más de 40 años cuero para los zapatos, para los zapateros, se anima e intenta replicar este éxito y saca la Coleco Telstar, porque muchos reconoceréis el nombre de Coleco y es una abreviatura, pues eso, de la compañía de cuero de Connecticut. ¿Qué es la Coleco Telstar? Pues más que una consola, que lo era, por cierto, era como una línea de consolas, una línea de ellas. Y hay un montón de aparatos. Estos distintos aparatos van a traer distintos juegos en memoria, depende del aparato, y suelen oscilar entre 2 y 6, llegando a alcanzar 14 modelos diferentes entre el 75 y el 78. Y a los señores del cuero de este zapato le va muy bien, porque colocan 1 millón de unidades de la Coleco. Así que ojo, cuidado con estos señores, porque es que tú sacaras un Pong, de momento te podías hacer rico. Y no solo eso, porque aparte de ellos tener, por supuesto, su Coleco Tennis con la copia básica del Pong, tiene una cosa que a mí me hace mucha gracia, que es uno de los modelos más aberrantes que yo he conocido jamás, que es la Coleco Telstar Arcade. ¿Qué es esto? Esto es... ¿La habéis visto la Coleco Telstar Arcade? Es una aberración, es una auténtica aberración. Esto es un invento de Satanás, porque os lo voy a intentar decir, si no buscarlo en internet porque es la caña. Era una especie de triángulo marrón, como de madera, pero se parece más bien a una pirámide, ¿vale? Y también lo eran unos cartuchos que tenían, que también eran triangulares, son feos hasta decir basta. Y ahora, en cada lado de la pirámide que tú te posiciones, tiene una movida. Pues tiene un volante y una palanca de cambios, en otra parte tiene una pistolita así tipo zapper, y en otro pues tiene las típicas rueditas o paddle que hemos hablado de los tenis, para que dependiendo de qué parte de la pirámide tú te encuentres aberrante, pues puedes jugar a una cosa o a otra. Imagínate. Oye, yo no lo veo tan aberrante, me parece una fantástica idea. Es como lo tienes todo en uno, ¿no? Claro. Pero tienes tu joystick, a la vista daña, tu volante y tu botoncito, ¿no? Es un frenesí tecnológico en el que cada trozo de la pirámide te da una parte de diversión nueva. A mí este cacharrón me mola mogollón. A ver, el coche de Homer es un homenaje a eso. El cañonero. No, el cañonero no. ¿Cuál era? El que le hizo con el tío millonario. ¿Ese no era el cañonero? Sí, ¿no? Pues ¿qué queréis que os diga? A mí se me retrae más a la barbacoa de Homer. Le voy poniendo cosas encima. Ah, es verdad, que tenía el nombre de Homer, ¿no? Les presento al Homer. Al Homer, sí. Un coche hecho para Homers o algo así. Por favor, no meterme en Simpson, que de verdad que no arruinó la empresa. Pues esto prácticamente los Telstar Arcade también lo inventó un Homer, y se arruinaron también ahí igualmente, ¿no? Me parece muy guay. A mí el Coleco Telstar Arcade, no sé cuándo me compraré uno, pero lo pondré en el centro de mi salón. Me encantaría tener una, la verdad. Pero es fantástico eso. Nos compramos una entre los cuatro y la vamos rotando. Esto tiene que costar caro hoy día, ¿no? Esto es una sí, reliquia. todas esas movidas así caras cuestan, o sea, viejas cuestan muy, muy caras, y además hay pocas, porque realmente es verdad que decimos que vendieron 1 millón de unidades, pero fue entre todas. No hay muchas unidades de la aberración esa que estás viendo. Tenía otra cosa que me ha recordado mucho a mis juguetes de niño, que eran unas pegatinas simulando velocímetros y cosas de esas. Sí, como una aguja así, pero pegatinas, ¿sabes? Sí. Como los coches de los niños chicos, que Eso. no son coches, pero que tienen ahí sus cuenta kilómetros y sus cosas. Tienes tu acelerómetro, tu... Sí. Porque ya que te vas a flipar, ¿por qué escatimar? Flipar en grande, ¿no? Claro que sí, pongo una pegatina. Invierte Maldita pegatina. sea. Bueno, voy a seguir hablando también de otras, de estos clones de Pong, de estos clones de Atari, porque, y esta parte yo creo que nos gusta o nos va a gustar a todos, porque es necesario, que ya hemos hecho algo, pero es necesario hablar de una compañía que había nacido agarraos fuerte, en 1889, casi un siglo antes, y es una compañía que se dedicaba a una compañía japonesa,
que se dedicaba a realizar las cartas Hanafuda, que son, ¿sabéis lo que son las cartas Hanafuda? Son los naipes estos japoneses que no tienen números, sino que tienen ilustraciones, y yo saco un tute arrastrado sacándote una geisha medio enfurecida Para jugar de al alguna rol manera. o algo así, ¿no? No, son naipes como la baraja española, Ujú. yo qué sé, para jugar tute, pero japonesas. Estos son las cartas Hanafuda. Vale. Pues hay una compañía que se dedica a hacer cartas Hanafuda desde hace un siglo. Y en los años 60 ya había empezado a diversificar su actividad, hasta convertirse, después de probar por distintas cosas como hoteles del amor y otras movidas, taxis y otras movidas importantes, hasta convertirse en una juguetera. Y esa compañía, por lo que sea, la vamos a llamar, si queréis, Nintendo, ¿de acuerdo? Y esta, después de hacer la mini aventura que ha explicado José con la Magnavox en Japón, se lanza al negocio de los videojuegos con la Color TV Game. Atento porque estamos hablando de la primera consola doméstica de Nintendo. Es hasta cierto punto importante, por lo menos en Japón. Y esto sería entre el 77 y el 80. Y ojo que si hablamos de cifra, colocas 3 millones de unidades y llegaría a tener 5 versiones distintas. Otra vez más, igual que la Coleco, pues con distintos juegos dentro y con distintos juegos grabados, y que más o menos depende de la que te compraras, pues tenías unos juegos u otros. Pero de esta misteriosa compañía, la que hemos llamado Nintendo, yo creo que podríamos hablar más adelante, si os parece, porque todavía tiene mucho que decir. Y pese a que hay bastantes más, alguna más, yo creo que hasta aquí podríamos hablar de la primera generación, de esta mini selección que hemos hecho, de esta primera movida generación de consolas, ¿no? Menudo repaso. Así tenemos por un lado la primera, la Magnavox, ¿no? Después tendríamos las de Atari, ¿no? Atari, que es, lo volvemos a repetir, Atari es ahora mismo la segunda en llegar y no vende tanto como la Magnavox Odyssey, Exactamente. pero Atari, y ahora lo vamos a hablar, Atari va a ser la que va a llevar el mercado americano del videojuego, la líder indiscutible del mercado, y va a ser sí o sí, y a través de quizás Ray Kassar, la absoluta, no sé si está, bueno, estará de acuerdo casi todo el mundo, casi todos los historiadores de videojuegos, la absoluta responsable de la crisis del 83, de la que habrá que hablar también. Qué malote, sí, porque ahora lo que toca es hablar de la siguiente generación de consolas, a que no se esperaba. Vaya giro de argumento. ¿Le has puesto un nombre ridículo Pero por a esta generación como José o la... Sí, le he puesto el nombre de 8 bits. Es verdad que está peor traído. Sí. Sería Un poco más segunda inflado. generación ya, ¿no? Segunda generación de Porque consolas. la primera, ¿cuántos bits eran? Se puede decir que 4 bits. 4 bits. 4 bits, efectivamente. Y esta segunda generación, no lo hemos dicho, va de 1976 a 1983. Ay, el año que yo nací, qué pequeño era. Yo. Y 8 bits, estamos todavía por delante de Nintendo, Sega y todo esto, ¿no? Si yo te digo 8 Es bits, decir, es Javi... anterior a esto, pero que, Sí. que Nintendo y el Master System también son de 8 bits. Eso te iba a decir. Si yo te digo 8 bits, normalmente solemos pensar en la NES de Nintendo, en la Master System, pero la 8 bits Empezó antes. viene de antes. Exactamente. antes, vale. Y es esto lo que yo vengo a contaros. La segunda generación empieza en noviembre de 1976 con el lanzamiento de la Fairchild Channel F. A un precio de salida de $169, que viene a ser como unos $750 de Bueno, hoy en que día. en la época eran más de 150.000 pesetas. Bueno, yo te digo, traducido a dinero. importe actual, $750 más o menos. Exactamente. ¿Eso en dinero de aquí cuánto es? Que es una barbaridad. Pues lo mismo, Claro. más o Es que- menos. Un poquito menos, ¿no? Alrededor En la de 700, época, ¿no? 150.000 pesetas era una burrada, ¿no? Estaríamos hablando de eso, de 700 euros Eso actuales. equivaldría de a los 750 a que tú te gastaras hoy $750. Al coste Podríamos- de la vida. Podríamos, Esto es actualizarlo. podríamos hablar de sueldo mínimo interprofesional español, pero sería una jugada malvada. Sí. No, bueno, pero aquí estamos hablando al coste de la vida de ese tiempo. Es decir, bueno, a lo que íbamos. No nos perdamos con lo del dinero, que aunque es un dato interesante, la clave aquí es tener en cuenta este sistema, el Fairchild Channel F, que al principio se llamó Fairchild VES, Video Entertainment System. Pero es que un año después Atari había sacado esa Atari VCS, con lo cual la confusión que generaba en el mercado era terrible. Así que desde la empresa decidieron rebautizar su videoconsola en Fairchild Channel F, y esa F venía de una palabra súper importante en los videojuegos, que es fan, diversión. Podemos entender que si no querían confundirse con Atari, era como el rival a batir, ¿no? En plan, es que Atari lleva ese nombre y Atari hay que quitárselo, ¿no? Es como el rival a batir a esto. Porque, perdona, Atari, que hoy se recuerda con cariño, ¿Atari fue un nombre gordo en la época? Ahora, justo ahora.
justo en esta generación... No un nombre gordo. Te voy a contar. El más gordo. En aquel momento, en esta época que tú estabas contando, Guille, Atari era como hoy PlayStation 4. Todavía no. No, Estaba a punto de serlo. Ah, vale. Pero va a serlo. Este es el momento... Esto es lo que vamos a entrar aquí. Estaba empezando a despegar y lo conseguiría. Pero bueno, como Era estamos... Stadia. Sin embargo, sí es verdad que volvemos a recordar que estamos hablando de consolas. En arcade no hay nadie ahora mismo, en este momento ya. En consolas llegaría, pero en arcade no hay nadie Sí. más grande que Atari. Ha Intratable. inventado el arcade y ha inventado los salones arcades. Solo funciona Atari. Exactamente, es la líder de ese sector. Bueno, como estamos hablando de consolas, estamos reivindicando distintos hitos en la historia de las consolas y esta Fairchild Channel F es la primera videoconsola en contar con una CPU. Tuvo 27 cartuchos, 26 juegos y una demo. Y 2 juegos preinstalados venían, el hockey y... ¡qué sorpresa! No me lo digas. El tenis. Claro, claro que venía el tenis, era el juego de... Ya que se referencia. parecía sospechosamente al Pong. Sí, claro. Cuánta creatividad. ¿Al Pong o al doble Pong? ¿Cuál es el que es El uno doble. abajo y la pelota tiene que ir destruyendo ladrillos de arriba? Eso se empezó llamando Breakout, que luego nosotros lo conoceríamos como Arkanoid o como el Alleyway de Nintendo. Ujú. Pero todo el padre de eso es el Breakout. El Breakout, adivina de quién. Del Pong. De Atari. Ah, vale. Grande. El Pong no tuvo hijos. Bueno, que puede decir que Pero- tuvo muchos Iba hijos. a- Sí, pero realmente no ha dicho ninguna tontería No, porque no. realmente era el el Pong, mismo pero para concepto jugar uno solo. de Pong Mm. es el que Está manda claro. en el Breakout, claro, es el mismo juego. El breakout el Pong para una persona o individual. Que además nace, como bien dices, como el mismo Pong, pero como cuando juegas en el tenis a solos que levantas... ¿Cómo se frontón. llama eso? Que levantas Frontón. una parte de la mesa y juegas tú solo. Pues Frontón. Realmente... Frontón. No, frontón no, el ping-pong de uno, Bueno, coño. pero te dijimos frontón y la gente sabe a lo que Sí, nos sí, referimos. Pero no lleváis razón. A darle una pared. Bueno, cuando Bueno, levantas que la nos parte de perdemos, cuando Paquito. levantas la parte de la mesa y Sí, juegas sí, tú sí, solo. sí, Eso. Lo correcto. del ping-pong, ¿no? Bueno, la cosa es que está claro que el estilo de los juegos pues era similar al de la generación anterior y en este caso la consola esta tenía unos mandos, vaya tela, que son súper raros, en serio. Si buscáis los mandos de la Fairchild Channel F, os vais a quedar un poco locos diciendo, yo, ¿qué estaban pensando? Pues bueno, a pesar de todo, vendió... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Perdona. Es que son joysticks sin base, perdona. Son joysticks sin una base. Sí, es verdad, son joysticks sin una base. Tú sujetas el palo del joystick y mueves otra pieza por encima. una ¿Cómo se cosa. llamaba bien? Que lo voy a buscar. Fairchild Toma. Channel F. Vale. Y vendió unas 250.000 unidades. Pero bueno, como hemos dicho, solo un año después del lanzamiento de esta consola, en lo que salió la Atari VCS, el 11 de septiembre de 1977. Es que llegó la revolución de manos de como ya hemos dicho, de Atari, la diosa de los arcades, ¿no? José, Will, esta Atari VCS que tú dices, que es Video Computer System, entiendo, ¿es la misma Atari 2600 que tuvimos muchos de nosotros de chicos? Efectivamente, esta fue ¿Es la misma? renombrada. Fue el renombrado sistema sencillamente porque es que el chip era tan emblemático que lo subieron a esto, CX 2600. Es que yo creo que hay mucha confusión y a mí me ha pasado antes en algún momento de mi vida pensar que la Atari VCS era una cosa que viene en los libros y la Atari 2600 que yo tuve era otra cosa y es lo mismo. No. Pues la renombraron cuando yo nací, en el 82, que ahí estarían diciendo los de Fairchild Channel F diciendo, y yo que renombré la mía para que no se pareciera a VCS, ¿ahora qué? Es que claro, ellos ya estaban pensando en ponle un buen 2000, que eso le gusta a la gente. Oye, perdona, el joystickcito que lo acabo de ver se parece un poco al nunchaku de la Wii y estas cosas, ¿no? A ver, Es al, muy al parecido, final ¿no? las cosas que puedes sujetar con las manos son palos o pelotas. Claro, pero- ¿Puedo hacer chiste de eso, Will? pero ¿O es de lo estos agarras chistes con que la mano y es estáis- un pulgar, Tiene un ¿no? punto para cierto ¿Es de estos tipo. chistes que me tenéis prohibido de agarrar con las manos barras y pelotas? Estos son de los chistes que me tenéis dicho que no haga, ¿no? Bien, bien, a mí al que se me retrae es al Move de la PlayStation. Al Move, sí, pero el Move no tiene joystickcito. Este tiene un joystickcito como el nunchaku de la Wii, por ejemplo. No, bueno, el Move tiene joystickcito. ¿Ah, sí? ¿El Move? No tiene No, joystickcito. tiene su No, botoncito. tiene crucecita. Ah, claro, crucecita, tiene crucecita. crucecita, sí. Tu Cruceta. cruceta. Cruceta tampoco tiene dos botones a los lados y un botón en el centro y otro en el Gatillo, gatillo. ¿no? Sí, pero los botones hacen de cruceta. Están puestos como si fuera una cruceta. Hombre, tener Bueno, forma pero de rombo. a ti no se te detrae más a eso, es decir, que la parte de arriba es como la bolita y lo No, otro. José, no. A mí se me viene Bueno, al nunchaku bueno. de... Sobre gustos colores. Guay.
Bueno, pues continúo. Esto de antes era de la Fairchild, ahora vamos con la Atari VCS, ¿no? La Atari Video Computer System, rebautizada después como Atari 2600. ¿Y qué características tenía esto? Muy interesante. Lo del 2600 y el Chi era una cosa súper gorda. Esto fue un hito en cuanto a industria, porque es que se pasó de la lógica quemada directamente en las placas de circuito a usar microprocesadores MOS de 8 bits. Y es que costaban mucho menos, del orden pues de 10 veces, no, 10 veces menos, sí, 10 veces menos, del orden de 10 veces menos de lo que solía pagarse hasta entonces por un microprocesador, vamos, de los procesadores normales. Y el precio de lanzamiento de este sistema, pedazo de sistema, fue $199, unos 700 euros de hoy día, ya sabéis la cifra. Y bueno, antes del lanzamiento Atari pues sacó varios prototipos de esta videoconsola, y el primero de ellos, que data de diciembre del 75, se llamó Stella. Así que... Como la de Google, ¿no? Se llama así también, ¿no? Google Stella, ¿no era? Stella, Stadia, no es lo mismo, ¿eh? No, ¿alguno está pensando en Flanders gritando Stella o solo yo? Yo estoy pensando en un tranvío llamado Deseo. Eres más culto, Javi, por eso estás aquí. Bueno, pues si no la sabe alguien, uno de los más famosos emuladores de Atari 2600, pues se llama así, Stella. Así que, bueno, si no lo sabíais, pues esto, un datito que os lleváis. Viene de ahí. Viene de allí. Y bueno, se iban a tomar las cosas con algo de calma, eso era lo que pretendían, porque querían implementar la tecnología de cartuchos con memoria RAM para cada juego y tal. Pero es que, como ya hemos dicho, la Channel F salió, pisó al acelerador y bueno, es que salió allí y ellos dijeron, tenemos que darnos mucha más prisa por sacar nuestra consola. Porque salió con cartuchos. Claro. La Channel F sale también con cartuchos, entonces ellos dijeron, oye, nosotros tenemos que darnos mucha prisa en el mercado, ¿no? Así que la Atari sacó la consola, pues como ya hemos dicho, a final del 77. Y no sin antes, pues, lidiar con diversos problemas técnicos con los propios cartuchos. Las prisas son malas consejeras. Y también una cosa que es importante, es que empezó a rondar por allí una tal Activision, que se formó con 4 programadores de Atari, que empezaron a desarrollar juegos third party, lo que se suele llamar sin exclusividad, ¿no?, para esta consola. ¿Tenemos clara la diferencia de third party cuando hablamos de third party? Javi, por ejemplo, de third party, o cuando decimos first party, este juego es third party. ¿Esa diferencia la tenemos clara? Jugar en equipo, con gente, con... No, cuando un juego es third party, Sí. cuando se desarrollo. dice eso, claro, ese juego significa que ese estudio en concreto, se habla más que del juego de estudio. Ese estudio pertenece a otra empresa que tiene una consola. Por ejemplo, un juego third party es un juego exclusivo. Un juego third party de PlayStation 4 puede ser los Uncharted, The Last of Us, un God of War. Son estudios como Naughty Dog, Santa Mónica, que de alguna manera pertenecen A Sony. Cuando hablamos de second party es ni una cosa ni la otra, es un estudio que está en ni un sitio ni en otro. Es verdad que ha tenido participación, que más o menos se podría hablar algo así del estudio, por ejemplo, de Kojima. Tiene participación. Sony, por ejemplo, parece que ha puesto dinero, pero realmente eso no es suyo y eso no podría ser exclusivo. Es algo así. Y una third party es una compañía que hace videojuegos para la consola X, y es cuando ya entran las multiplataformidades. ¿Lo he dicho bien? No hay exclusividad, básicamente. Correcto, y es un juego que va a salir para distintas plataformas porque no se han casado con nadie, es una third party. Y el caso es que Atari pues intentó que esto no pasara. Es decir, ellos no querían que otra gente que no pasara por el aro suyo y por el pago de royalty y todas las cosas normales que pasan con las consolas, pues tuvieran la posibilidad de sacar sus propios juegos. Pero lo perdieron los juzgados, por lo que se unieron muchas más third parties, ¿no?, y desarrolladores indie a la fiesta de sacar juegos para esta Atari 2600. Así que a eso de montón de gente desarrollando todo tipo de juegos, sacando todo tipo de cosas, pues se le sumaban las licencias y los juegos propios de Atari. Curiosamente, todo este jaleo que Atari peleó en contra de esta third party y demás, pues le vino bien, porque no le vino de todo mal, ¿no? Es decir, aparte de que hubo un salto de calidad, porque estos third party algunos se lo curraban, es que la Atari se hartó de vender consolas. Vendió la friolera de 30 millones de unidades en su etapa final. Ya, vamos, una pasada. Bueno, pues... ¿Vosotros tuvisteis Atari? Sí. Sí, yo también. Fue mi primera consola. Pero la mía era 2600, ¿estamos hablando de la misma? ¿Esta? Sí, ¿no? Exactamente. Yo la que tuve fue la típica clónica de la época,
que ya a mí me pilló un poco más la consola más vieja. Esta que traía porrocotón de juegos dentro, cientos de juegos dentro. Además, ¿qué decías tú? Esto oficial no va a ser. Yo recuerdo que el número de juegos es como ahora los bits, es decir, que venían 128 juegos o 256. Claro, porque era era tendría relación. La ¿no? época Claro. de las clónicas, y eran eso, pues consolas que eran como la Atari, pero que venían dentro con un montón de juegos de Atari. Que todos teníamos la consola sin cartucho. Yo porque tuve la no te hacía falta. 2600, pero no la de los toques de madera, sino la versión de bajo coste que sacaron después, esta que era plateadita y Esa negra. que tuve yo, esa se llama la Atari Junior. Exacto, la Atari la Junior. renombraron como la Atari Junior. Y yo lo que tenía no era esa, sino una clónica que parecía esa, que era esa negrita con la banda plateada. Claro, esa es la que tuve yo. Esa, pues que esa. el mando era un joystick que tenía unas ventosas para pegarlo en el... Sigo conservándolo en mi casa. ¿Ah, sí? Sí, no sé qué pinta allí el pobrecito mío, pero ahí está. Pobrecito, criando polvo. ¿Veis? Básicamente. Bueno, pues os podéis imaginar el escenario, ¿no? Un mercado con montones de videoconsolas vendidas y un montón de third parties queriendo ganarse un pedacito del pastel. Pues, ¿qué pasó? Que no solo había third parties buenos, sino que también había un mogollón de malos, pero a rabiar. Y es que... ¿Puede ser bueno, esta la etapa donde decía Javi que Atari era PS4? Esto era todo lo vendible, esto era ya la Atari 2600, era la cúspide sí, del sí, mercado. Sí, era lo más con diferencia. Vamos. Esto Es es genial pensar eso porque hoy día Atari... Se comenta en cualquier foro y entra un poquito de risa, ¿no? Ah, como la Atari, como Mirinda, ¿no? Parece Mirinda, Atari, eso son términos despectivos. Pero en aquel momento era una gran Hombre, multinacional, ¿no? Vendió 30 millones de Tú sabes, lo que nos gusta de los consolas. videojuegos nos dice que Atari es despectivo y nos hunde en la vida, Javi. No, Nos lloramos despectivo. Que cuando uno pone un ejemplo pone siempre Atari como lo más bajo, ¿no? Dentro de las calidades de videojuegos. Madre mía. Suicidémonos aquí. Pero bueno, la cosa que lo de calidad, hijo, si jugaste alguna de las third party que hubo, la saturación el port del Come Coco, por ejemplo, fue un desastre, o el famoso, seguro que has oído hablar del famoso juego de E.T. Pues no. ¿No te suena Pero la me lo voy a historia? poner aquí. Fue famoso por malo, ¿sabes? ¿Qué pongo? Atari, ¿no? Exactamente, vas a llorar mucho. Está calificado como, Sí. como el peor juego de la historia. Sí, lo he visto. En parte, en esto algunos lo he visto rankings yo, está esto ahí. A ver, es ¿sabes? complicado. Hay que decir también que es un juego que se hace deprisa y corriendo en 6 semanas después del éxito del Indiana Jones. Pero es verde, que ni siquiera es sí. marrón. Sí. Bueno, tendría que tener algún color, ¿no? Y Pero el fondo es verde y el TT es verde también. es complicado. a ver. Y solemos señalar al ET de Atari, pero deberías de buscar, si te quieres reír o si se te quieres morir, tiene mucho más culpa el Comecocos de Atari, el Pac-Man de Atari. Lo he visto. Vale, eso era un port malísimo, del cual se imprimen, se sacan más copias a la calle que unidades de consolas vendidas hay. O sea, eso era una muerte anunciada, en plan, no, que con esto vamos a vender un montón de consolas. Y ahora sacan el port del Comecocos de Namco, que eso estaba en los arcades ya. Los arcades no son solo de Atari, los arcades ya han venido todo el mundo tiene un trozo. Y ahora sacas el juego más conocido y es un juego que parpadea, que el muñeco se va por peteneras, que los Comecocos son rayas, está todo mal hecho, las velocidades están mal y entonces tienes un problema, tienes un montón de juegos de calidad terrible en la calle y la gente compra el Comecocos esperando que va a ser un Comecocos bueno y ahora de repente, y es uno de los grandes problemas de la crisis del 83. Precisamente esto, la principal cuestión es que el mercado se retrotrae, se niega a comprar, es decir, no está dispuesto a comprar mierda, básicamente. Y Me hace gracia claro, porque ya había exigencias de los usuarios por aquel entonces. hombre, la Es que gente, muchas- la gente aguanta la novedad un ratito, Muchas pero... más, porque tú compras en aquel entonces y ahora compras y tú sabes lo que estás comprando. Está YouTube, está la prensa, tú puedes ver pantallazos, pero en aquel momento tú comprabas lo que venía en la caja y comprabas el Comecocos que habías visto en el bar de tu barrio, americano, porque en este En la momento vives en recreativa, Arkansas, sí. y ahora llegas y es que esto es que no se parezca. El es que Timo esto es- Cocos. Claro, es que esto es un timo gordo. Así que llegamos a esta cosa que hablamos de la crisis de la industria que tuvo lugar entre el 83 y el 85. Y aquí es donde se produce la caída de Atari. Es decir, esto es insostenible. Mucho material acabó tirado, quemado y bueno, y hasta enterrado en el desierto de Nuevo México, precisamente. Que en este caso se hizo hasta una investigación hace no mucho, en 2014, porque claro, es que esto casi que era una leyenda urbana, esto de que habían enterrado cartuchos en mitad del desierto, y resulta que era verdad, habían enterrado los cartuchos de té, estaban criando polvo y arena allí enterraditos en el desierto.
Bueno, dicho esto... 30 años después, muchachos como nosotros, voy a llamarnos muchachos porque tengo esa decencia, pudimos ver el desenterramiento de estos cartuchos de té. Exactamente, y ahí está un documental de esta cuestión. Dicho esto, para el que quiera saber más sobre Atari 2600, desde aquí recomendamos encarecidamente pues que se acerquen al libro de la historia de Atari VCS, que de nuestro querido José Manuel Fernández Pidi. A que queremos mucho y le mandamos un beso. Que estuvo cariñoso por aquí desde con nosotros, lo trajisteis de invitado en una edición de ILT Juegos. Y nos ha prometido que volverá, ¿eh? Bien, 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 buena noticia. Total, que seguimos, por supuesto. Hemos comentado que existió saturación de consolas también en estos años, además de videojuegos con el rollo de la third party. Y es que en esta segunda generación pues tuvimos también, por ejemplo, la Bally Astrocade, desarrollada en Midway, que en aquel entonces era una división de videojuegos de Bally. La Magnavox Odyssey 2, que es la evolución y secuela de la primogénita, que ya hemos comentado. La Intellivision, que viene el nombre de Intelligent Television, de Mattel. Como excepción a la regla, y algo muy curioso, y es que esto hay que comentarlo sí o sí, es que por primera vez incluyó una CPU de 16 bits, es decir, iba adelantada a su tiempo, tela, aunque ya sabemos lo que pasa con las cosas que van demasiado adelantadas a su tiempo, ¿no? Esta consola además tuvo más tarde una versión mejorada, una versión 2, ¿no? La Emerson Arcadia también, que se licenció a Bandai en Japón y que tuvo también un montón de clones o copias piratas, como dice Kike, por el mundo. La ColecoVision, que se quedaba un poco más cerca en cuanto a calidad de los arcades que teníamos por ese momento. Muy conocida la ColecoVision en América, ¿eh? De hecho sale de vez en cuando en Padre de Familia, es algo que ayuda mucho a nostalgia. Otra, por ejemplo, la RCA Studio 2, la VC4000, la Epoch Cassette Vision, la Vitech Creative Vision, es decir, un montón, pero ninguna hizo sombra a las ventas de Atari 2600. Ninguna. La Intellivision llegó a los 3 millones y aún así se quedó lejos de los 30 millones que hemos comentado antes del Atari 2600. Es la gran triunfadora de esta generación. Es decir, arrasó. Un poco diferente también en cuanto a estas consolas que salieron, tuvimos la VEC 3, y es que esta consola es muy curiosa, ¿no? Se lanzó originalmente en el 82 por General Computer Electronics y luego se licenció a Milton Bradley, lo que conocemos como MB. Bandai se la quedó en Japón, por cierto. Era una consola diferente, digo, porque tenía integrada la propia pantalla, que era de 9 pulgadas, y en esa pantalla mostraba vectores. Además también tenía estas overlays que hemos llamado antes como especies de marquitos que se colocaban encima de la pantalla para algunos juegos, y algunos modelos también traían unas gafas 3D llamadas 3D Imager, incluso un lápiz de luz para pintar en la pantalla. Es decir, era como, voy a meterle también un montón de cosas diferentes a este cacharro, ¿no? Es decir, muy peculiar. Y ya tenía vectores, que ya se estaba adelantando en los demás en un montón de años. Cuando todos son cuadraditos, tener vectores es muy diferente. Era muy peculiar. A mí me gusta que el mando venía integrado en lo que es la consola y tú lo sacabas un poquito, el cartucho se metía por el lado. Es que la veo tan diferente que digo, es muy curiosa la... Yo te digo una cosa, fue quizá la primera intención de lo que ahora ha hecho con éxito Wii con el Nintendo Labo ¿no? Switch, ¿no? Bueno, no. Hombre, yo lo veo por más lo menos como... es lo más parecido a tener algo externo a la videoconsola, pegarlo a la tele y... Bueno, yo lo no veo tiene nada como... que ver, pero bueno. Yo lo veo como la intención de hacer una consola portátil, pero no tuvieron la desfachatez de llamarlo que era una portátil, ¿no? No tuvieron esa poca vergüenza, ¿no? No tenían bolsillos tan grandes. Claro. Ojo que después se le ocurrió a uno a hacer una consola portátil, que no, pues la Virtual Boy, que se consolidó una consola portátil. Es muy curioso. No hablemos mal de Gunpei Yokoi, pero fin, somos bueno. niños de los 80. ¿Quién no ha intentado meterse alguna vez una Game Gear en un bolsillo dándose cuenta de que, de que aquello no cabe? De que no eres un rapero del Bronx. O sea, esto no va aquí. Ni una Game Boy tampoco cabía en el bolsillo. Sí, es así. ¿En el trasero sí? Sí. No sé, Game Boy no lo sé. Un poco gorda, Te digo que te tenía que dar de sí el bolsillo, Guille. Que de entrada no cabía. Sí. A ver, depende. Y tu madre del... preocupada, este niño me está A saliendo ver, muy mis culón. vaqueros tenían los bolsillos anchos y yo he llegado a tener la Game Boy en el bolsillo delantero. Bueno, nos hemos ido a las Sí. portátiles. Un programa se lo dedicaremos a toda la generación portátiles, de ¿vale? portátiles, sí, porque eso requieren un programa específico. Pero hay que decir que las portátiles entran dentro de las generaciones y cada una está dentro enmarcada de una de las cosas. Y más o menos no las vamos a hablar, pero bueno, alguna cosilla sí habrá que decir para colocarlas Habrá que en tocar. su sitio. ¿Irían una generación por detrás las portátiles con respecto a la consola
consola de mesa? No, tiene más no. que ver de su año de lanzamiento y de lo que está sucediendo en el mercado, bien. ¿vale? De hecho, en la segunda generación ya existen portátiles de la que no hemos hablado todavía, que conocemos y que hemos hablado en el programa, y en la tercera hay una gran portátil muy conocida de la que no vamos a hablar mucho, pero bueno, habrá que posicionarla. Vale, bueno, pues seguimos con esa tercera generación. No. Segunda. Seguimos perdona, con la perdona, segunda y es que seguimos con la tenemos, dos. y es que Sí, sí, tenemos además que hacer mención especial a la sucesora del Atari 2600, que fue la Atari 5200, que se apodó Super System. Es decir, fíjate, el Super Sistema, ¿no? Lanzada en noviembre del 82. Esta consola se lanzó para competir inicialmente con la Intellivision, aunque al final lo hizo realmente con la ColecoVision, que como ha dicho Quique, tuvo una fuerte presencia allí en América. Tenía varias mejoras de calidad, incluidas mejoras gráficas respecto a la 2600, pero metió dos patitas. La primera no fue compatible con los juegos de la Atari 2600 y la Intellivision, que tuvo en su segunda versión, como hemos dicho antes, sí lo fue, y la ColecoVision también con sendos modulitos de expansión. Segunda patita, el manejo de los mandos fue un poco impreciso, y es que eso hizo las dos cosas estas hicieron que fuera un auténtico fail la consola. Pero ojo, que vendió sobre 1 millón de unidades, que son 1 millón de unidades, no. pero claro, es que lo pones al lado de los 30 millones de la 30 millones anteriores y 2600 es muy poco. y dices, claro, fue un absoluto caos y un... 30 veces menos. Sí, no le funcionó, se puede Fracaso, decir. se puede llamar fracaso. Fracaso. Es un fracaso, y además no solo es un fracaso, sino que va a marcar un miedo en otras compañías que veremos más tarde, por ejemplo en la japonesa, de no querer hacer una segunda versión de una consola, porque al descontinuar la primera casi siempre, y sobre todo mirando a Atari, y estoy hablando ahora de Yamauchi, no hace falta, o ellos no quieren darle una segunda versión, porque históricamente eso no viene bien. Así Vale. que crean un precedente muy importante, que yo creo que es lo que podríamos sacar del final de la segunda generación y de esta Atari 5200. Y con esa Atari finaliza la segunda generación. Hay más, pero... Están todas más o menos en el mismo marco temporal, como hemos dicho, hay un montón de consolas en el mismo marco temporal, pero... Sí, Pero yo creo que sí, nos podremos decir que detener sí, aquí. podríamos decir que Me sí. llama la atención que yo soy del 82 y tuve la 2600, es decir, que a España llegaron varios años después Claro, y de, te llegó esa su versión de creación. bajo coste que aquí se acostumbraba mucho a hacer eso. Ujú. Bueno, enseguida regresamos con ILT Juegos. Interesantísimo la sección que nos están trayendo sobre historia de la videoconsola. Estoy descubriendo auténticas maravillas, porque mientras hablan voy googleando y voy viendo los modelos, y hay alguno que, madre mía, espectacular. La primera vez que lo veo. Bueno, la pausa para el boletín y regresamos con ILT Juegos. Seguimos. Permitidme hacer un conteo, porque como yo me pierdo, como no soy la persona más lista del planeta, hemos hablado de la primera generación, ¿no, Will? La Magnavox, aquella Sí, movida, la ¿no? Magnavox, exactamente. Hemos hablado de la José de la segunda generación, ¿no? El Atari 2000. Cuando llegaron los 8 bits, Madre la mía, qué Atari. maravilla. Vale, pues entonces, permitidme que me vaya metiendo un poco en harina en la tercera generación, que más o menos vamos a decir que consta desde el 83, el bonito año de mi nacimiento, hasta más o menos el 87. Yo le he puesto como subtítulo La revolución de los 8 bits y el triunfo de Nintendo, porque me suena a un subtítulo del Señor de los Anillos, me suena algo que tiene mucha épica detrás, ¿no? Qué épico, tío. No, un Venga, título sí, sí, sí. pegadizo. Todo Pero ahí se ha pico el dicho. tema que está sonando, ¿eh? De Alex Kidd. ¿Este cuál es? Esto es Alex Kidd, tío. Este no jugué yo. Este era el que venía en la consola de Master System, ¿no? Sí. Lo comentaremos. Que te caía bien y mal a la vez, porque tenía cara de pringao, pero luego era muy divertido. Era un pedazo de juego. Sí. Eran unos pedazos porque era una línea, eran unos pocos. Pero bueno, hemos hablado de muchas generaciones, hemos hablado un poco por encima, sin meternos demasiado en harina, las distintas prácticas confusas por parte de Atari, que de alguna manera habían dado a juegos que habían salido con poca o ninguna calidad y que habían terminado por enterrar el mundo de los videojuegos, dejando una especie de stand-by profundo, que es de la que a priori ellos pensaban que no se iba a salvar. Hay historiadores del videojuego que replican comentarios de la época diciendo que aquello era una moda pasajera, que aquello no iba a volver, que el videojuego ya se había muerto, que era el yo-yo de la época y que en aquel momento ya nos habíamos aburrido de videojuegos, que no iban a volver. Y en esa tesitura, en esa crisis del 83,
hay algo que renace, ¿no? Porque, bueno, hemos hablado de estos videojuegos que se amontonan en cestas de liquidación, nadie quiere estos videojuegos, en las superficies americanas se pudren, pero va a aparecer alguien para salvarnos, ¿no? Y esa va a ser nuestra juguetera favorita, que estaba a la nada de convertirse en el gigante nipón de los videojuegos. Y si vamos a hablar de Nintendo, evidentemente en los 80, vamos a tener que hablar de Yokoi, de Gunpei Yokoi. ¿Alguien se acuerda de Gunpei Yokoi? ¿Tú lo ¿Sí? recuerdas, Javi? Pues te vas a acordar cuando Quique te Gunpei cuente la Yokoi. historia. Porque ya hemos hablado de él, ¿eh? Porque más allá por el programa 79 de ILT, hicimos un especial, no sé si te acuerdas, Javi, del 30 aniversario de la Game Boy. Y hablamos del padre de la Game Boy, pues Gunpei Yokoi era el padre de la Game Boy, porque era un visionario con unas ideas brillantes y va a ser una de las figuras clave en esta tercera generación, en esta historia de la tercera generación. Pero vamos a pararnos un poco porque todos los caminos no son de rosas. Hay que situar a Nintendo después de esa crisis. Y Nintendo en el 81 se encuentra en una posición un poco delicada, porque su recreativa de Radar Scope, que no sé si os sonará, es muy conocida, había tenido lo que se considera un éxito moderado en Japón. Recordad que estamos hablando de recreativas, ¿vale? Y el Radar Scope, pues bueno, allí había tenido un poquito de chichilla, y Nintendo se atreve a dar el paso, se atreve a cruzar el charco y llevarla a América, donde ahora sí el resultado del Radar Scope va a ser un completo fracaso. Esto allí prácticamente... ¿Qué pasa? Que al no terminar de despegar, no terminan de venderse, y en los almacenes tenían muchas unidades sin utilizar de este Radar Scope. El presidente de aquel entonces, el conocido celebérrimo del que también hablamos en aquel especial de Game Boy, Hiroshi Yamauchi, que es la gran cabeza visible de la Nintendo, y el del que van a salir, si de Gunpei Yokoi van a salir todas las ideas tecnológicas, todas las ideas de marketing y todas las ideas de llevar el mundo de los videojuegos a otro nivel, van a salir del presidente de Nintendo, de Hiroshi Yamauchi. Y por aquel entonces, como tiene tantas Radar Scope sin utilizar, encarga a un tal Shigeru Miyamoto, que yo no sé si os sonará, y que ya había colaborado este chico, un señor recién entrado en Nintendo, en crear el Radar Scope. Y este Shigeru Miyamoto tiene eso, el encargo de hacer algo con esas máquinas arcade, y se va a convertir, gracias a este mini encargo y por supuesto a su talento, en otra de las figuras claves de la época. Y lo que tiene que hacer es sencillo, es crear un videojuego que se pueda meter en esos arcades y bueno, que sea algo de éxito, que funcione, y el propio Gunpei Yokoi en persona va a supervisar el proyecto. Esos arcades que, como ha dicho Quique, los tenían sin uso, estaban abandonados totalmente. Como que no lo habían vendido. Y él parece ser, o se cuenta siempre, ¿no? Los estudiosos del videojuego, que el elegido iba a ser un juego de Popeye el Marino. Popeye el Marino iba a ser el tío que se iba a meter en las Radar Scope sin utilizar y iba a salvar a Nintendo de esta situación un poco de bonanza económica, ¿no? Pero Nintendo no consigue la licencia a tiempo. Y como tienen que hacerlo deprisa y corriendo, no deprisa y corriendo, pero tienen que hacerlo sin pararse a conseguir las licencias, porque no pueden seguir esperando, el juego va a sufrir un cambio. El juego de Popeye va a cambiar. Las mecánicas que tiene se van a quedar, pero cuenta la leyenda que este Shigeru Miyamoto, va a tener que crear personajes nuevos. Parece ser, o se cuenta, que Olivia va a convertirse en Lady, que luego más tarde sería rebautizada como Pauline, que no sé si ya os va sonando de lo que estoy hablando. Brutus, el malo de Popeye, que se va a convertir en un gorila grandote al que él llamaría Donkey Kong, porque se le da el inglés fatal y piensa que es una traducción correcta de mono tonto, mono idiota. Y el protagonista, este señor que ya no va a ser Popeye, va a ser un carpintero, ojo, que no he dicho otra cosa, he dicho carpintero con bigote, que en ese momento se llamaría Jumpman, el señor Salto, ¿no? Saltoman. Y que al final, como todos sabemos, se acabaría renombrando como Mario y cambiando su oficio a fontanero. El resto, como suele decirse, es historia, porque este éxito, porque Donkey Kong, la recreativa de Donkey Kong, que es básicamente de lo que estamos hablando, es un éxito muy fuerte en América, y este éxito va a permitir a Nintendo no solo salir de su periodo de bonanza económica, sino que va a enfilar y ya para siempre el camino que va a tener la empresa nipona. Muy importante Donkey Kong. ¿Tuvo más éxito al principio Donkey Kong que Mario?
Sí, muchísimo más. De Mucho, hecho, mucho. la que es esta recreativa la que va a encaminar todo. Es un éxito brutal. Y no solo eso, sino que no va a las consolas de Nintendo. Prácticamente se portea a todos los sistemas domésticos de la época. Nintendo en aquel entonces permitía hacer conversiones y todas las consolas, o casi todas las consolas de la época siguiente y los microordenadores van a tener su versión de Donkey Kong. Todo el mundo quiere un Donkey Kong. Quiero mi Donkey Kong. Surge Donkey Kong y Mario casi de un problema, ¿no? Sí, de no tener las licencias de Popeye. Ujú. Si Popeye, que luego Popeye sí conseguiría las licencias y tendría un juego muy de éxito en NES, pero si en ese momento se hubiera podido usar a Popeye, pues Popeye para adelante. Pues vete tú a saber dónde estaríamos ahora. Sí, es que Popeye y Sonic en los Juegos Olímpicos. Popeye te va a saber, ¿has dicho? Lo que digo, que vete tú a saber dónde Ah, estábamos le había ahora. oído Popeye te va a saber y digo, Ese sería un chiste ya tela de mal. O sea, Sí, está en es- mi nivel, pero un paso más me allá. ha parecido Sí, escuchar eso y eso es- digo, no, creo, José, que abandonas el estudio en este eso momento. sería un Claro. chiste de un Me- minuto sin amigos. Me ganaría el salir del Popeye te va a estudio. saber. Es más, a lo mejor me echo yo mismo. O sea. Javi, lo estás repitiendo tanto que ahora me gusta. Popeye te a saber. Ahora de repente me mola. Bueno, voy a continuar porque es que si no, como empecemos con los chistes malos, ya sabéis que me pierdo. Y en el especial de Game Boy ya contamos algo de la Game & Watch. ¿Os acordáis de que eran las Game & Watch ideadas por Yokoi o por Gunpei Yokoi? No, Esas- suena a reloj. Sí, esas, las madres y los padres de las Game Boy, esas recreativas del LCD que se abrían, que luego se parecerían mucho a las Nintendo DS. Esas, que por cierto, si hay que darle un lugar y un puesto, la Game & Watch sería de la segunda generación de videoconsolas. O sea, es la que venía a lo mejor algo quieto, ¿no? En la propia pantalla iba pasando Sí, solo el eso, fondo efectivamente. trasero, ¿no? Sí, sí, sí. Se movía esas- el muñequito así en posiciones Ujú. específicas ya Sí, establecidas, marcadas. Sí, sí, sí. Pues es que nos tenemos que parar un poco para renombrarlas, no solo porque forman parte de la generación de consolas anterior, como ya hemos dicho, sino porque es que tienen mucho que ver. Porque tenemos también que recordar aquella historia, no sé si os acordáis también, de cómo Gunpei Yokoi viaja en un tren camino al trabajo y está viendo en ese tren como alguien juega con una calculadora como para pasar el tiempo del trayecto, y ahí se le ocurre un poco el tema de las maquinitas LCD. Y bueno, estas máquinas, pertenecen a la segunda generación de consolas, pero es que también lo dijimos en aquel programa, y es que cuando llega el momento de crear la Game & Watch de Donkey Kong, porque hemos dicho que todos los sistemas iba a tener un Donkey Kong y Nintendo no iba a ser menos, Yokoi tiene un problema al diseñarla, y es que necesita pasar el movimiento del stick arcade de la recreativa, Es una palanca, recordemos. Una palanquita. palanca. la tiene que pasar a la consola chiquitita, a la consola portátil. ¿Y cómo se hace eso? Pues en un alarde de originalidad y de creatividad posiblemente sin precedentes en el mundo del videojuego, este señor crea lo que a día de hoy conocemos como la cruceta. La cruceta va a nacer en una Game & Watch, en la Game & Watch de Donkey Kong. Y esto es importante porque Donkey Kong y cruceta van a marcar el camino de Nintendo, de la industria y de ese desembarco en América. Hay que decir que por aquel entonces el presidente de Nintendo, que ya hemos hablado de él, ¿no?, Hiroshi Yamauchi, encarga a Masayuki Uemura, que es un señor que se va a dedicar, va a ser muy importante ahora y en la generación posterior ya hablaremos, pero va a ser también muy importante, tiene que diseñar, el equipo encabezado por este señor tiene que diseñar atentos porque vienen curvas, un sistema de juego doméstico con cartuchos para poder competir con las videoconsolas existentes. Es decir, él lo que quiere es una consola de sobremesa que vaya por cartuchos, como por ejemplo la Atari 2600. El éxito que ya se va pagando poco a poco después de la crisis, pero quiere replicarlo de nuevo, ¿vale? Y él deja muy claro a estos señores, ¿vale?, que tiene tres premisas. Él tiene tres cosas que tiene que tener este sistema nuevo sí o sí, ¿vale? La primera, tiene que ser muy barato de producir, muy barato, ¿vale? Porque lo va a poner a un precio muy económico. Tiene que ser puntero y moderno, la gente lo tiene que ver y tiene que flipar muy en grande. Y el siguiente, a lo mejor un poco más difícil, que la competencia no pudiera replicarlo en al menos un año. Esto que está pidiendo es mucho, pero se logra. Y este invento, que por supuesto el equipo reaprovecha como queremos rescatar la supuesta idea de la cruceta para los mandos, y crea por fin, porque a Yamauchi no se le podía decir que no, parece ser que era una especie de Darth Vader pero en japonés, crea lo que conocemos como la Famicom, que es la abreviatura de Family Computer. ¿Os suena la Famicom? ¿Habéis jugado alguna vez a una Famicom? La verdad que no.
Sí, habéis Sí. jugado a Famicom. Bueno, no, seguro, pero no había oído el término. Sí, habéis jugado a Famicom, pero habría que darle un par de vueltas antes de que vosotros pudierais aquí en América o en Europa, en nuestro mercado, podríamos jugar a la Famicom, pero casi todo el mundo ha jugado alguna vez a la Famicom. Porque en Japón, el 15 de julio de 1983... nace la Famicom, sale al mercado y sale acompañada de los grandes éxitos de los arcades de Nintendo, de 3 juegos que son muy exitosos. Uno es el Donkey Kong que hemos hablado, otro su secuela, el Donkey Kong Jr., en el cual no sé si os acordáis que el hijo de Donkey Kong tiene que ir a salvar a su padre, que está encarcelado por Mario, que resulta que es en aquel momento un mal nacido y una mala persona, y el villano del juego cambiándose las tornas. Usted, esto es muy inteligente, ¿eh? Cambiándose las tornas de el que era villano en el primer juego ahora no lo es, y el que era el héroe ahora es el villano, ¿vale? Pues sale con Donkey Kong Jr., con su secuela, y con el Popeye. ¡Hala! Que no, que se habían prometido que iban a sacar el Popeye y a esta altura ya tenían la licencia, así que pa'lante con el Y Popeye. el juego medio hecho. Sí. Bueno. Total, efectivamente, usaron a Donkey Kong para conseguir el éxito instantáneo que buscaban. ¿Por qué? Porque Donkey Kong ya era un éxito en los arcades, no solo de Japón, sino de todo el mundo, con las recreativas esas que hemos hablado del Radar Scope que no quería nadie. La Famicom, hasta luego, salió a ver si lo digo bien, 14.800 yenes. Es que me pierdo con el cambio a yen. Más o menos, a día de hoy serían unos 150 euros. ¿Qué es lo que hay que sacar de aquí? Que las consolas anteriores han salido a lo que serían a día de hoy unos 700, y al abaratar tantísimo los costes, la Famicom consigue salir por unos 150 euros. Esto es muy... 150 euros actuales. Claro, Claro. al cambio, ¿vale? En su momento fueron eso, no llegaba a 15.000 yenes. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy barata, no es solo es muy guapa de ver, no solo tiene los éxitos del arcade que todo el mundo quiere, sino que es que encima es muy asequible. Es verdad que tiene que superar unos problemas iniciales que tuvieran con los cuelgues de consola y tal, pero es que da igual, eso son anécdotas. Esto es un éxito absoluto en Japón. Y a día de hoy, videojuegos en Japón siempre, y nostalgia por supuesto, siempre va a ir unido de Famicom. La Famicom, para los que no la estéis visualizando, dentro de poco vais a saber de qué estamos hablando, pero en su momento la Famicom es un cacharrón muy chiquitito, muy frágil, entre dorado y colorado, y los mandos no se pueden despegar. Los mandos van desde el trasero de la consola con un cablecito y se apoyan o se sostienen o se guardan en los laterales de la consola. El videojuego de cartucho se mete desde arriba y bueno, es a todas luces una videoconsola. Pero Como curiosidad comentar que uno de los mandos de la Famicom tiene un micrófono que en su día no tuvo nada de éxito, pero cómo reutilizó la idea Nintendo hoy en día, ¿eh? Para las Nintendo DS y tal. Exacto. De hecho, ya que dices eso, hay villanos del conocido de Legend of Zelda que se tiene que matar a soplidos. Ahí está. Y aquí pues no pudo llegar porque aquí micrófonos no había, pero nos estamos adelantando en cuanto a llegar y en cuanto a Zelda y en cuanto a qué es una Famicom. Porque, amigo Guille, ¿qué es Sí. una Famicom? ¿Qué Tío, es venga, una? sácanos de dudas. A ver, bueno, voy a seguir un poquito con la historia. Vamos a mantener un poquito el misterio. Porque es que Nintendo intentó negociar con la gran Atari la salida de esta videoconsola en Norteamérica. Tengo una consola muy barata, Atari es la líder en Norteamérica, es un socio espectacular para yo entrar en el mercado norteamericano y reventarlo, ¿no? Y es verdad que Atari está en horas bajas, pero su Eso. cadena de distribución sigue Es siendo enorme, perfecta. Es enorme, tiene los arcades además. Bueno, Perdona, pues Famicom es Family Computer, ¿no? Mm. Lo hemos dicho, la abreviatura de sí, Family sí, Computer, sí, correcto. Estaba bloqueado. y entonces le propone a Atari lanzar con el nombre de Nintendo AVS, Advanced Video Game System, ¿no? Pero es que esta negociación pues se fue al traste y parece ser que, bueno, pues lo que se dice, se cuenta, que la culpa principal fue de Ray Kassar, el presidente de Atari, que por aquel entonces, pues lo que se ve, tenía un carácter algo especial y que sin duda señalan a él como uno de los responsables de esta crisis en la que entró el mundo del videojuego en el 83. La segunda vez que nombramos hoy a Ray Kassar y no es para decir cosas bonitas de él, ojo con este tipo. Pobrecito, y mira que nos llevó al estrellato, pero No nos bueno. cae bien. Ray Kassar no nos cae bien y punto. Es que Nintendo se vieron ya brindando con las copas de champán en determinados momentos de esa negociación, todo hay que decirlo. Claro. Y se la cargó. Sí, fue un error, porque al final, en octubre de 1985, Nintendo acabó lanzando su consola ella misma en Norteamérica, con el nombre rebautizado, que todos conocemos, de Nintendo Entertainment System. Que Así es que- el acrónimo de lo que la sí NES. conocemos ya como la NES, ¿no? La NES de Nintendo, la Nintendo de 8 bits.
Así que bueno, parémonos aquí un poco, recordemos el tema del contexto histórico de la crisis del 83. Si nadie quería videojuegos en América, que era un mercado que estaba decepcionado, que estaba dándole la espada a todo esto, ¿cómo años después la NES iba a ser un éxito de venta? Pues aquí es donde Yamauchi tenía la respuesta y Gunpei Yokoi las ideas, ¿no? El maravilloso visionario de Nintendo. Menudo dúo. Pues Nintendo vende la NES, ojo, como un juguete. Porque hay que recordar que ya lo que tocabas de decir, que no se pueden vender consolas. ¿Por qué no se pueden vender consolas? El público está cansado, el público está hastiado de las consolas y no quiere nada que suene a consola, ni a videojuego, ni a pad, ni a videojuego que se mete por arriba, ni no quiere absolutamente nada porque no confía. Ha comprado mucha basura y no confía. El mercado norteamericano además está acostumbrado a comprar esos productos en las tiendas de electrónica, que era donde se vendían las tiendas de Recordemos televisión. que la primera que hemos dicho, la primera existente, la Magnavox, se vendía como complemento a un televisor, es decir, que Era si un canal tú extra. correcto, para comprarla no podías ir a una juguetería, no tendrías que ir a una tienda de electrónica o tenías que ir a una gran superficie a la parte donde estaban los teles. Claro, Esto era una consola las hasta ahora. primeras ideas iban por ahí. Y esto- Voy a hacer mi televisor inteligente con estos sistemas. Y esto de repente dice Yamauchi y llega a la conclusión de que esto no se puede hacer, Es un error. hay que hacer otra cosa. Así que bueno, Nintendo vende la NES como un juguete, hemos dicho, pero es que además cambia todo el aspecto de la Famicom. Hasta pues llevarlo al diseño que conocemos, que tiene un poco pinta de reproductor VHS. Y es que cambian las nomenclaturas a los videojuegos, vamos, es decir, para que nada sonara a lo que se conocía de la época del Atari y demás. Es decir, aquí se trata de no ni por asomo mencionarle y sugerirle un poquito ese pasado oscuro. Y tiene mucho que ver que los cartuchos de la NES, si los acordáis, son grandes, enormes, y si lo abrís, están vacíos. Quiero Sí, decir, sí. caben los mismos que los chiquititos que cabían en la Famicom, pero eso está grande, para Sí. que no suena cartucho. Se meten estilo cinta de VHS, No se como has meten por comentado. arriba, Se correcto. meten Grande, estilo cinta. horizontal, Como tu VHS. y encima como los bichos VHS de aquella época, que tenía una compuerta, Ujú. introducías y Y bajabas. bajabas. Nada, no hay nada que se parezca a una tarilla. Y aquí Nintendo pues, es que hasta había prohibido al equipo de marketing usar palabras como cartucho, cartridge, ¿no? Que había que sustituirla por pack. Y videogame o consola también estaban prohibidas, no se podía hablar. Esto era un centro de entretenimiento. De ahí el Entertainment System, ¿no? Bueno, pues este gran caballo de Troya, ¿cómo vender estos videojuegos? Porque al final tú esto lo enchufas a una pantalla y es que es un videojuego. Hombre, suena un poco a videojuego y tiene mando y tienes que comprar las movidas para que se mueva el muñeco. Así que ¿cómo convence así a la industria de que esto es un juguete? Me imagino que habría una trampa, ¿no? Sí, un caballo de Troya, un timo básicamente. Bueno, un timo, es decir... el No, producto. dilo con todas las letras, es un timo, es una basura. Estrategia comercial. Timo, a mí me Bueno, gusta Timo, es que se acerca más Timo. Y todos los estudiosos y todo esto, es que esto es un Timo. Bueno, pues inventó una cosa que llamaron ROB, el Robotic Operation Buddy, el colega robótico de operación. Que fue un invento de Gunpei Yokoi, que Qué raro, ¿eh? Qué raro, el tío que inventaba cosas, que esto también fuera invento suyo. Ojo, por cierto, que lo conoció el presidente de Nintendo con un brazo, una especie de brazo mecánico en la fábrica. La Ultra. Que se había inventado él para La Ultra Hank, facilitarle el trabajo. la Ultra Hank, Ahí que luego está. se vendería como Es un que increíble. juguete que se vendería como muchísimo. Pues nada, con el aspecto de este cacharrito, que tenía aspecto de robot de cortocircuito, que es un periférico que llega a tener solo 2 juegos. Robot de cortocircuito, Johnny 5, ¿no? Johnny 5, sí. Datos. Sí. Número 5. Solo 2 juegos y, oye, bien malos que eran. Pero esto le permite, durante el primer año, colocar a la NES en todas las jugueterías americanas. Y después este producto, obviamente, lo hicieron desaparecer. Los estudiosos del mundo del videojuego opinan que sin esta cosa, sin este invento ROB, sin esto no existiría la Nintendo que conocemos y que probablemente la industria habría tenido, es decir, este crash del 83 hubiera sido un escollo difícil de salvar. Y bueno, este caballo de Troya no iban soldados griegos, sino, bueno, pues ya sabemos, un fontanero con bigote, porque para la aparición de Super Mario Bros. Iba a competir con Rob como pack de lanzamiento, siendo el Mario el más barato. Es decir... Espera. Tú me estás diciendo que han colocado un juguete para colocarse en la juguetería y encima el pack más barato es el que yo quiero que tú compres. Exactamente. Esto es un engaño, Will.
Es una estrategia de marketing. No, engaño. Yo lo quiero llamar engaño. Pero es que es marketing bien diseñado, Yo lo bien llamo pensado. visionario, tío. Visionario. Qué crack. Totalmente, Es decir, totalmente. ellos sabían que este era el producto. Es una jugada estrella, ¿eh? Sí, que tú dices, es verdad que hay un cúmulo de casualidades en que Nintendo llegue a donde llega, ¿no? Ujú. ¿Vale? Pero es que también eran unos genios. Claro. Esto es como Cosas cuando tú como ves son. anuncios del Ford Mondeo y después te compras un Ford Fiesta. Pues un poco así. El pack carote era el Rob y te llevas después el que ellos quieren vender, con el que van a sacar el dinero. Y así es que con esto esquiva Nintendo la mala prensa que tenían los videojuegos, todo. Y es que, bueno, la crisis del 83, Nintendo pues se la había quitado de en medio. Pero es que una Además vez... que realmente, perdona, creo que ofrecían otra cosa diferente, ¿no? Es decir, que ven una estrategia, ¿no? Marketing, tío, Bueno, marketing, era lo mismo. En los llamados gráficos, el color y todo eso es... Sí, pero va a ser es Nintendo... Es un salto de Va calidad. a ser Nintendo también la primera, y Shigeru Miyamoto, que hemos hablado como padre de Mario, va a ser la primera en... Además lo decía mucho Yamauchi, los juegos buenos no lo crean los programadores, lo crean los artistas. Así que Nintendo se va a llenar de eso, de Shigeru Miyamotos, de artistas, de músicos, de tal y cual, que ellos diseñan el videojuego. Eso no existe hasta entonces. Y va a ser otro tipo de videojuego. Hay gente detrás que piensa los videojuegos, las historias y lo que sea. Y en cuanto a lo que decías antes, Will, no solo hay que entrar, luego hay que quedarse. ¿Cómo te quedas? Con el tema del Seal of Quality. ¿Os acordáis del Seal of Quality de Nintendo? El sello de calidad. La NES tiene un... tampoco me quiero parar demasiado. Había una especie de cosa antipiratería de modelo que garantizaba que todos los cartuchos iban a pasar, al menos en principio, que luego esto se partiría, pero bueno, todos los cartuchos iban a pasar por Nintendo. Nintendo era la dueña de, digamos, de los cartuchos, de lo que salía, de lo que no salía, de la distribución, que es lo que le permite tener una férrea calidad de todo lo que sale. Todos los juegos de NES, no te voy a decir que son buenos, pero todos los juegos de NES han pasado el sello de calidad de Nintendo. Exactamente. Y esto es muy importante. Eso era una manera de recuperar la confianza. Y bueno, volviendo a los juguetes que habíamos hablado de Rob o Robo, no fue el único. Estaba, por supuesto, la otra cosa, que es el periférico, porque Nintendo crea la Zapper, la pistola de luz que la Famicom, pues a la NES, en su transición de la Famicom a la NES, ya sabemos que en la NES tuvo todo mucho rediseño, pues la pistola de esta Zapper también cambió su aspecto, precisamente a un aspecto más futurista, para que no pareciera un arma real. Y adaptando a videojuego doméstico el juego el Wild Gunman, que bueno, es que fue el juego del 74, un juego del 74 que era electromecánico, que obviamente pues ideó el famoso Gunpei Yokoi también, que tío, que no paraba, esta época es suya, ¿no? Yo me lo imagino por la noche limpiando la oficina, que ese tío lo hacía todo. Yo también. Y bueno, que recordemos que era un juego que había arrasado en los salones recreativos, así que esto era garantía. Nosotros, por nuestra parte, yo aquí el Duck Hunt, el juego de nuestro del tiro al pato, y con Nosotros nuestro perrete amábamos más matar patos. que se reía mucho de ti cuando... ¿Esa pistola funcionó bien? Sí. Yo Mucho. nunca la probé, ¿sí? Sí, mucho. Una cosa. Bueno, la NES pues a Europa llegó un año más tarde. Que por cierto creó problemas de patente la pistolita con Ralph Baer, porque toda la tecnología que usa pues también era suya. ¿Pero que era infrarrojo o...? No, eran pistolas de luz. De luz. Es decir, tú cuando... ¿Tendría un receptor delante? No. El sistema lo explico muy rápido. En la pantalla, cuando tú pulsabas el gatillo, de repente se ponía la pantalla en negro y un píxel donde tenía que estar la cosa se encendía. Y si Si tú y la apuntabas pistola, ahí, si no estaba alineado con eso, no dabas. Iba negro. Entonces, por eso siempre que tú disparabas, parpadeaba la pantalla. que casi no lo notaba y por eso solo Era funciona en imperceptible. pantalla CRT. Era de este imperceptible. sistema. Me imagino que un resumen básico sería que la pistola no dispara la pantalla, es la pantalla la que dispara la Se pistola. puede decir que sí. Sí, un Sí, poco sí, así. más o menos. Bueno, pues como decía, a Europa llegó un año más tarde la consola, se lanzó con 17 títulos y por supuesto entre ellos el Super Mario Bros. Y ojo, el tenis. ¿Por qué no? O sea, Bueno, tenis pero- siempre. Bueno, pero este tenis ya no se parecía Sí, al Pong, sí, era otra cosita. Era otra cosa. Pues Habían sí, dado una también- vueltecita. Pues Pero también volvió, a necesitábamos un crear, tenis. pues también volvió a crear problemas de patentes con Ralph Baer otra vez por las similitudes con el juego Es que era un tenis. Era un de tenis. Manox, era un tenis. Y ya está. Ralph Baer había decidido cobrar por todo el tío, no dejaba pasar nada, madre Hombre, mía. era lo que había que hacer. Todo el mundo también se te quería llevar el pastel. Bueno, al final Nintendo acabó pasando por caja y para seguir distribuyendo el juego en Estados Unidos. Pero les da igual, porque, a ver, se forraron.
Nintendo Se forraron igual. vendió casi 62 millones de unidades en el mundo. 62 millones. 62 millones. Vamos, que le hizo Atari, ¡pum!, micrófono al suelo. Tú sabes. Y antes de terminar con Nintendo, pues tenemos que decir que nuestra querida Game Boy pues ve la luz algo más tarde, en el 89, que también pues que pertenece a esta compañía. Esta generación también, y a esta ¿verdad? generación, claro. Nos gusta que eso, recordad que tenéis un especial de Game Boy y bueno, que nos encanta la Game Boy. Pero existieron más consolas que la NES de Nintendo en esta tercera generación de 8 bits. Alguno ya estará cabreado hasta con nosotros por el poco tiempo que le podemos acabar dando, ¿o no? Pero ves que hay que hablar de Sega la grande, ¿no? Porque el mismo día que Sega saca su Nintendo Famicom, el 15 de julio de 1983, ¿qué hizo Sega? Pues lanzar su primera videoconsola, la SG-1000, y también la sacó en formato ordenador doméstico, una cosa así rarita, con un teclado incluido, que es el SC-3000. A ver, bueno, pues, con la NES al lado la consola fue un fiasco, porque competir con la Famicom realmente es un problemón. Pero curiosamente el sistema este doméstico, el SC-3000, logró vender 10 millones de unidades. Que ojo, estamos hablando de la época de crisis. Esto es alucinante. Y además no solo eso, sino que fue una consola muy importante, porque un año después se rediseñó como SG-1002. Y otro año después, en el 85 ya, tuvo una tercera iteración, la Sega Mark III, que esta venía con un procesador gráfico, que tenía mejoras, por lo cual veías mejores los gráficos y también tenía más RAM. Y esta Sega Mark III sí que sienta ya las bases de Sega en el mercado de las videoconsolas. Porque, y bueno, aunque era un poco mejor de la Famicom, pues se comió un colín con respecto a ella, esta Mark III se remodela teniendo en cuenta todas las lecciones que habían aprendido y los fracasos, y se lanza en USA en el 86 como Sega Master System. Y a esa que sí os suena ya más. Hombre, esa ya fue de la... Yo siempre tenía entendido que la Master System competía contra la NES. Eso es. Sí, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pues y, no. y la Mega Drive con la Super Nintendo, ¿no? Eso es. A nosotros Siguiente generación. No Eso. nos adelantemos. A nosotros nos llegó la No, Master ya, System Por acabar la exposición. a Europa un año más tarde, en el 87 y más tarde en el 90. En USA y en Europa se lanzó la Master System 2, que esa la conocemos aquí todavía mucho más, que es una versión de bajo coste, que no tenía soporte para tarjetas como si tenían la Mark III y la Master System original, sino solo cartucho. Y es claro, como le quitaron la compatibilidad con el accesorio también, Sega Scout 3D Glasses se llamaban, que eran unas gafas 3D, también estaban ideando sus juguetitos por ahí. Bueno, además. gafas 3D. Sí, 3D Bueno. de antaño, 3D de antaño. Que La, no es el la- 3D la como de un con ojo el- rojo y el otro verde. como No, si- no, eran como No, un no. visor negro que más o menos intentaba dar un efecto 3D, pero bueno, parece que corre el rumor de que no era la caña. Pero en la Master System 2 sí podíamos usar la Light Phaser, que es también su versión de la pistola de luz que tuvimos, ¿no? Y también sacaron un control stick, es decir, como un mando, una especie de mandito arcade, ¿no? Pero es que tenía menor coste y al final pues las ventas fueron bien. Al final consiguieron colocar también 13 millones de unidades. Y eso sin contar las ventas de Brasil, porque la Master System siguió vendiéndose en Brasil por parte de Tectoy hasta 2015, y esto sí que no se lo veía posiblemente nadie venir. Eso hizo que la Master System se considere la consola con más vida de la historia, la más longeva. Qué guay. Ahí es nada. Y es nada, ¿eh? Pero se me ha caído un poco el mito. Sega Master System es, entre comillas, copia de la NES. No, es una coetánea. ¿Te ha gustado eso? Contemporánea. Sí, coetánea, pero cuando sale la NES decías que Sega sacó otra, ¿no? No llegaba a ser la Master Sí, System, ¿no? justo en el momento del lanzamiento, Sí. es decir, en el año 83, Sega y Nintendo lanzan sus respectivas consolas. Nintendo saca un producto infinitamente mejor. Por eso luego la Master System intenta emular más el la Master producto de System Nintendo, al ¿no? final es ponerse a la altura de tu competidor. Claro. Y lo consigue. Es decir, la Master System es un sistema estupendo y De no hecho, tiene... en muchas cosas es mejor que la NES. Exactamente, y es mejor que la NES en muchas cosas. Porque tuvo revisiones que la NES nunca tuvo. Claro, hombre. Las últimas versiones pues se ven como un poquito mejor Pero la Master que la System, NES. que es lo que digo cuando digo copia, me refiero a que jugaba con la ventaja un poco de haber visto un producto mejor que el suyo primero, ¿no? Que era la NES, y Pues te rescato rescato un poco el ejemplo, como lo has dicho tú antes, de la siguiente generación. Un poco al revés pasó después. Primero sale la Mega Drive y la Super NES llega un poquito después, y es mejor y es más bonita porque ha salido después y tecnológicamente, bueno, no es superior, podríamos hablar de esa en el futuro, pero desde luego se ve más bonita, qué duda cabe.
Sega consiguió meterse en el mercado, está claro, y tenía que competir con Nintendo. Es decir, evidentemente no llegó a su nivel, pero ahí se metió ya. Además hay que decir que una de las partes complicadas que hizo que no despegase del todo la Master System, entre comillas, porque ya hemos dicho que colocó 13 millones de unidades, es que Nintendo lo hizo muy bien y, como hemos dicho antes, pues protegía mucho sus juegos. Así que Sega tenía que hacerse los suyos propios, además a marchas forzadas, o portear juegos de otros sistemas. Y luego, para colmo encima, pues eso, no se vendían del todo bien porque no había demasiadas unidades en la calle. Además tenemos ahí un dato curioso. Mark Cerny, que es el conocido arquitecto de la PS4, la Vita y la próxima PS5, por aquel entonces no se dedicaba a hacer de arquitecto, sino que era programador y diseñador. Y él participó en varios juegos de Master System y ha comentado por ahí varias veces que la presión es que era increíble y brutal, teniendo que hacer juegos incluso en 3 meses. Sí, imagínate, ¿no? Pero bueno, por suerte una cosa se hicieron muy bien, ya que les funcionó de lujo, y es incluir Alex Kidd in the Miracle World en la memoria interna de la Master System 2. Con eso lo petaron, la verdad, las cosas como son. Acierto absoluto. Fue, digamos, la primera mascota de Sega. Luego, lógicamente, se cambió. Bueno, antes estaba el Opa Opa, ¿te acuerdas? Cierto. El avioncete. Hubo varias, pero es verdad que fue la primera que se sostiene y se mantiene un tiempo. Alex Kidd es un señor muy querido entre nosotros. Sí, porque es un personaje como tal. Sí, porque en verdad tener una mascota, una nave... Una nave no tiene sentido, ¿no? A todos nos mola, pero ¿qué hace con la nave? Y luego, pues lógicamente, nos llegó Sonic, ¿no? En fin, ya como curiosidad final, comentar que hemos dicho que Tectoy distribuía la Master System en Brasil, y tienen una versión de la Master System que es la Master System Girl. Por supuesto es rosa. Es decir, no la conocía yo esa. Es rosa, compacta y portable, entre comillas, porque podía funcionar con pila, aunque seguía requiriendo que la conectases a la tele. Y a los que nos gusta el rosa y no somos girl, ¿qué hacemos? Claro, eso es ¿Y cuánto duraban esas pilas? Bueno, a lo mejor se las fundía, pero daba igual. Era portable. Pero te puedes llevar la Master System a casa de tu primo. No me quiero detener, o no quiero dejar de pasar la posibilidad de... Vale, Nintendo había relanzado el mercado después de la crisis. Sega es verdad que nace en Japón y poco a poco acaba también cruzando el charco, siguiendo un poco la estela de Nintendo. De mientras, ¿qué está ocurriendo en las oficinas de Atari? ¿Se han muerto? ¿Siguen? ¿Continúa? ¿Qué está pasando en Atari? Pues yo lo cuento. En esta tercera generación, Atari también tiene su consola. Y es verdad que Atari es la más vapuleada, igual que había sido la más triunfante en la generación anterior, la más vapuleada. Y en esta tesitura, en este sitio especial en el que se encuentra, ellos sacan la Atari 7800 Pro System. Que nos gustan mucho los subtítulos que le meten. Antes era System no sé qué, ahora Pro System. Me encanta que estos títulos. Y se lanza en América en mayo del 86 y un año después al resto del mundo. Y bueno, esto lo hace como para tratar de hacer frente a la fuerte presión que en aquel momento estaban haciéndole Coleco e Intellivision. Y es que aparte se le estaba viniendo encima, imagínate la cantidad de problemas y de capacidad y posibilidad potencial de perder el mercado con la Master System de Sega y sobre todo la NES de Nintendo. Hay que decir que bueno, que habían aprendido parte de los errores pasados, y esta vez sí, la 7800 ya es compatible con los juegos de la 2600, es decir, hace 2 videoconsolas sin necesidad ninguna de módulos extra, por lo que en verdad le da un buen catálogo de salida con todos los juegos que ya tenía la Atari 2600, que había algunos, muchos, muy buenos, y algunos que además fueron exclusivos para ella, en torno a 60. Era bastante más potente que su predecesora y en algunas cosas incluso más potente que la famosa Famicom de Nintendo. Pero no se puede con Nintendo. Nintendo, cuando deja de venderse la 7800, Nintendo dominaba ya el 80% del mercado. Ojo aquí, Nintendo es ya, en este momento que estamos hablando, es imparable en América y por ende poco a poco al resto del mundo. No obstante, aún así, Atari le resulta beneficiosa, ya que realmente en juegos invierten muy poco, porque como todo ese fondo de catálogo que tienen, le sale más barata de todo lo que realmente le sale producir todo aquello. Y hablando de juegos, tengo que decir también que tuvo versiones de gran calidad de juegos de arcade como Asteroid o Joust. Y su juego de más éxito, así que yo recuerde por encima, es el Pole Position 2, que se vendió en un pack con la consola y bueno, era así más o menos lo más conocido, lo más carismático que tenía esta consola, ¿no? Y rescatando el tema de los nombrecitos que has comentado antes, la 2600 sería la normal, la 5200 es el supersistema. Eso, el supersistema. Y tío. la 7800 el sistema pro. O sea. Me daba miedo que sacaran una tercera porque iba a ser Skynet ya. Una cosa Recordad, cuando compréis la PlayStation 4 imaginas? Pro, eso no lo inventó Sony. ¿Te imaginas? Atari... Cierto. La Play Pro
Exacto. Vienen de allá, usando los mismos términos que en los años 80. Pero que sea como dice José, Atari 9000 y pico, la leche en almíbar, eso hubiera sido muy guay. Corremos un poquito ya porque nos va quedando poco tiempo y todavía nos quedan cositas en el tintero. Ya con menor éxito, pues en esta tercera generación tuvimos, por ejemplo, la Videopack Plus G7400 de Philips, la PV1000 de Casio, la Super Cassette Vision de Epoch, la Atari SEX, el Action Max, que usaba literalmente VHS para jugar a juegos de pistola, la GX4000, el fallido intento de Astran de intentar pasar del mercado de ordenadores a las consolas, o el Commodore 64 Game System, que es lo mismo por parte de Commodore. Y a propósito, por cierto, de la Philips Videopack, cabe destacar que a los europeos, pues la Magnavox Odyssey 2 no nos llegó como tal, sino que nos llegó por parte de Philips la Videopack G7000. Y es que Philips compró Magnavox en el 74 y pensó acertadamente que la marca Philips era más conocida en Europa. Y esta Videopack Plus G7400 se supone que se lanzaría en América como la Odyssey 3, pero eso nunca llegó a pasar por el crash que hemos comentado, crisis del 83, y por supuesto por la feroz competencia. Mención especial así, creo que también merecería hablar del Family Computer Disk System, que vendió más de 4 millones de unidades y era, ojo, un módulo con disquetes llamados Disk Cards, que fue lanzado en el 86, que se conectaba debajo de la Famicom y mejoraba en varios aspectos, aunque poco, los juegos que podíamos ver en dicha consola. Pero ojo, la cosa más interesante que tiene esto es que este sistema, gracias a la novedad del disquete, permitía grabar los progresos. Así que nacieron grandes títulos de renombre que perduran a día de hoy, vamos, como es el Zelda original y el Metroid. Y es que permitían grabar tu partida, el progreso que tú estabas echando. Esto es alucinante, ¿no? The Legend of Zelda, que fue el primer título de este FDS, como eran sus siglas. Pero hubo más, Metroid y los Castlevania, esto fue un éxito allí. Por cierto, que la compañía Sharp sacó su correspondiente licencia de este producto y sacó una versión híbrida de NES y FDS que llamaron la Twin Famicom. Un producto así híbrido muy malo. ¿Sabéis que en Japón se vendían máquinas expendedoras de juegos de Family Computer Disk System? Tú sacabas allí tu disquete, allí se grababan sobre la marcha. Yo quiero el Zelda. Se grababa ¿sí? el Zelda y tú te llevabas... Hostia, eso es muy moderno, ¿eh? Qué curioso. Como Sí, las sí. monedas de Portaventura. Algo así, se creaban sobre la marcha y tú te llevas tu Zelda, tío. Esto no se ha vuelto a repetir. Que te graben allí un juego... Tú sabes, Te lo en grabaste. Japón lo de las máquinas de vending es otra dimensión, ¿no? Y bueno, hasta aquí yo creo que podemos dejar nuestro repaso de lo que serían las 3 primeras generaciones de consolas. Que por supuesto, pues... Sí, tú dirías que sí. Sí, Pero nos hemos quedado en 8 bits, ¿no? Yo diría que hay una cosita interesante, que es el tema de cómo al final esos juegos que tenían esa memoria es verdad. fueron reconvertidos a cartuchos para la NES y cómo. Es verdad. Fíjate tú, estos juegos cuando salen para la NES dicen, oye, este juego de Zelda es muy guay, lo queremos poder sacar, pero para el resto de la gente que juega con cartucho y que no tiene disquetes, ¿cómo lo podemos hacer? Pues se inventa una cosa que, claro, es que las consolas no tenían capacidad de tener memoria que tú pudieras grabar. Sí. Y entonces, ¿para esto qué se inventó? Pues, por un lado, en algunos se le incluyó una memoria, ¿vale? Volátil, es decir, que permitía escribir en ella, pero que guardaba su estado gracias a que tenían una pila dentro del cartucho. Sí. Y entonces, Recordemos que en el cartucho había espacio de sobra, daba para poner muchísimas vamos, pilas. toneladas de pila allí dentro. Porque claro, o era la pila de esta memoria o también implementar lo que todo el mundo conoce con el sistema de código y password para ir apuntando el progreso y todo ese tipo de cositas. Pero bueno, es una cosa muy bonita que tiene la generación. Oye, una preguntita. Los cartuchos de todas estas consolas que nos estáis diciendo tenían una lámina de cartón en medio que era, creo que lo único que tenía contacto con la consola. ¿Sabéis lo que os digo? Era como un cartoncito. Cuando tú enchufabas la... Sí, tú dices lo que es, la Eso, parte del circuito que hace el contacto. ¿Qué es eso? Porque yo era como un cartón Eso que es la incluso placa. se Eso es la placa despelotaba. de Esa es la circuito, Javi. Tú piensas, cuando tú ves una placa de circuito integrado, tú ves la placa, eso tiene por dentro los distintos, por así decirlo, se llaman pistas de conexión, que hay un chip soldado a cada una de las pistas, de las patillas y demás, y eso va a esos pines de conexión.
Y entonces tú lo que veías del cartucho, que eran los que se oxidaban esos pines y demás, y esto había que meter el cartucho de Carlos para que hiciera buen contacto. Y ese tipo de cosas. Soplarle, soplábamos. Que eso- con el tiempo hemos descubierto que soplarle es súper malo. Error. Súper malo porque ¿sí? le echabas toda la salivilla. Y eso acababa oxidándolo. Oxidándolo, y- Se hinchaba, el mío se hinchaba de la saliva el cartón y entonces por eso se despeluchaba el cartón. ¿Cuánto le soplaba eso tú, Javi? Pues que era un niño muy baboso. Lo salivabas a tope. ¿Cómo lo Salivaba maltratabais? mucho. ¿Cómo maltratabais la placa? Bueno, nos hemos quedado en 8 bits, ¿no? Hemos... Sí, sí. Exacto. Nos hemos quedado en las tres Las primeras tres generaciones y yo creo que a partir de ahora viene lo más conocido, que eso ya lo dejaremos para otros días, pero ya hemos hablado algo, ¿no? De la cuarta generación, Sí. la Mega Drive, la Super NES, la Neo Geo, cosas que aquí ya por fin sí eran un poquito más de aquí y sí ya nos empiezan a sonar y ya algunos lo tuvimos ya con su época y en su momento. Bien, bien, bien. Bueno, tengo que daros a los tres la enhorabuena porque entiendo que sintetizar todas estas décadas que habéis hecho desde el origen hasta... ¿Estamos a principios de los 90? ¿Finales de los 80 todavía? Finales de los 80, Sí. sí. Tiene que ser difícil, lo habéis hecho de una manera que creo que es bastante comprensiva y además con detalles muy interesantes dentro de la evolución. Curiosidades, Sí, me ha encantado, ¿eh? Y estoy seguro que a nuestros oyentes también. Nos vemos la semana que viene. Por La favor. semana que viene mucho más. Muchas gracias. ILT Juegos, gracias.